Observaron con asombro, admirando la precisión y la habilidad con la que operaba, su trabajo similar al de un artista creando una obra maestra. Mientras tanto, fuera del quirófano, la familia y los amigos del paciente esperaron ansiosamente, con la cara dibujada de preocupación. Los minutos se arrastraron, cada uno se sintió como una eternidad mientras consideraban los riesgos de la cirugía cerebral. Sabían muy bien lo delicado y peligroso que podría ser un procedimiento de este tipo. Finalmente, casi una hora más tarde, la puerta del quirófano se abrió, y el Dr. Strange emergió, todavía en sus uniformes, que tenían pequeñas manchas de sangre. A su lado estaban las dos jóvenes y hermosas enfermeras, Cindy y Jennifer, que claramente disfrutaban de su compañía. La familia y los amigos se ponen de pie, sus ojos llenos de esperanza desesperada, pero Strange apenas los miró mientras pasaba, las enfermeras se adulaban de él. Parecían absortos en una conversación sobre salir a una cita juntos. ¿Qué hay de ese lugar francés? Cindy sugirió, riendo. Sonrió extraño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La confusión de la familia se convirtió rápidamente en indignación, pero antes de que pudiera decir nada, una enfermera mayor salió del quirófano. Se quitó los guantes y la máscara, dejando escapar un suspiro cansado mientras miraba a Strange, claramente acostumbrado a su comportamiento. Volviendo a la familia y amigos que esperaban, la enfermera mayor les ofreció una sonrisa tranquilizadora. La cirugía fue un éxito rotundo. Ion va a estar bien. Un suspiro colectivo de alivio se azotó al grupo, sus caras iluminadas de felicidad y gratitud. Muchas gracias. Uno de ellos exclamó. La enfermera aconsejó, su sonrisa cálida pero cansada. Me alegre de haber podido dar buenas noticias. Y me disculpo por el comportamiento del Dr. Strange. Es un poco excéntrico. El mayor del grupo, un anciano con un bastón, se burló. Puede ser tan excéntrico como quiera mientras mi nieto esté vivo y bien. Eso es todo lo que importa. El resto de la familia se acercó con un acuerdo reacio, su frustración inicial dio paso al alivio y la gratitud. Los modales de Strange junto a la cama podrían dejar mucho que desear, pero su habilidad como cirujano era innegable. No mucho después de la cirugía, el Dr. Strange, ahora vestido con un traje casual pero de alta gama, escuchando a las dos enfermeras, Cindy y Jennifer. Traeré el coche para recogerte para nuestra cita. Ustedes dos sigan adelante y cambien sus uniformes médicos. Se rieron y asintieron de acuerdo. Estaremos listos en solo unos minutos, dijo Jennifer, dándole un guiño juguetón. Strange salió del hospital, sintiendo una sensación de logro. Cuando se acercó a su coche, un elegante sedán de alta gama que le regaló a uno de sus pacientes ricos después de una cirugía exitosa, no pudo evitar admirar su belleza. Desbloqueó el coche y se deslizó en el asiento del conductor, listo para recoger sus citas para la noche. Pero cuando se instaló, sucedió lo inesperado. Dos manos fuertes se extendieron por detrás de él, y antes de que pudiera reaccionar, se le presionó con fuerza un paño húmedo con un olor químico sobre su boca y nariz. Alarmado, Strange luchó, tocando la bocina con una mano mientras la otra trataba de arrancar el trapo. El hombre detrás de él, sin embargo, era demasiado fuerte y mantuvo la tela firmemente en su lugar. Los potentes productos químicos surtieron efecto rápidamente, haciendo que Strange se sintiera somnoliento y lento. A pesar de sus desesperados esfuerzos por mantenerse consciente, el mundo que lo rodea comenzó a difuminarse y oscurecerse. Muy pronto, el sonido de la bocina del coche se debilitó y finalmente se quedó en silencio cuando el brazo de Strange se cayó del volante. Sus luchas cesaron, y se desplomó inconsciente en el asiento del conductor, completamente a merced de su asaltante desconocido. Segundos más tarde, una vieja furgoneta de trabajo golpeada se detuvo frente al coche de Strange, sus neumáticos se detuvieron. Cuando se detuvo, la puerta del asiento trasero se abrió, y el asaltante Strange salió, revelándose como nada menos que Nick Fury, con la cabeza calva brillando ominosamente bajo la luz apagada. Fury escaneó el área mientras la puerta lateral de las furgonetas se abría, y Coulson salió corriendo, moviéndose rápidamente para ayudar a Fury. Trabajaron en tándem, arrastrando al doctor inconsciente desde el asiento delantero de su coche. «Vamos a movernos rápido», murmuró Fury, con la voz baja y urgente. Coulson ascendió, su cara concentrada. «Lo tiendo». Juntos, metieron el cuerpo flácido de Strange en la camioneta, asegurándolo en la parte de atrás. Coulson luego saltó a su lado, sus manos moviéndose rápidamente para revisar los bolsillos de Strange. Sacó las llaves del coche y se las tiró a Fury. «Aquí», dijo Coulson, con la voz tensa. Fury atrapó las llaves y asintió con la cabeza. «Te seguiré». Coulson cerró la puerta de la furgoneta, que rugió a la vida y se aceleró hacia la noche. Fury se subió al coche de Strange, el motor ronroneando sin problemas mientras lo encendía.
Echó un último vistazo al estacionamiento vacío antes de seguir la camioneta, asegurándose de que nadie sospechara nada. Mientras se alejaban, desapareciendo por las calles de la ciudad, Cindy y Jennifer salieron del hospital, con los ojos escaneando el estacionamiento en busca del coche del Doctor Strange. Una cantidad desconocida de tiempo después. El Doctor Strange recuperó lentamente la conciencia, encontrándose acostado en una cama desconocida. Su cabeza latía y luchó por mantener los ojos cerrados, encontrando que todavía estaba dormido mientras escuchaba la acalorada discusión que estaba cerca. No tenías derecho a secuestrarlo. La voz del profesor Xavier estaba llena de frustración e ira. No tuvimos elección, respondió Peggy Carter bruscamente. ¿Crees que habría venido voluntariamente? Lo necesitábamos, y el tiempo es esencial. La voz de Xavier se levantó con incredulidad. ¿Has aprobado esto? Pensé que esto era lo que estaba haciendo Peter, como de costumbre, pero ¿eras tú? Oye. Al oír que se describía a sí mismo de esta manera, Peter Quill se burló. Sin soja. Tanto Peggy como Xavier se volvieron hacia él, sus expresiones decían claramente, ¿en serio? Peter chisporroteó, sintiéndose a la defensiva. Chicos, vamos. Murmuró. No soy tan malo, ¿verdad? Ignorando el arrebato de Peter, Xavier y Peggy reanudaron su discusión. Has infringido la ley sin mi conocimiento o consentimiento, dijo Xavier, con su tono severo. Así no es como deberíamos operar. Shield opera fuera de la ley, Xavier, respondió Peggy. No tienes nada de qué preocuparte. Necesitábamos a Strange, y no había tiempo para las sutilezas. Peter se mostró de acuerdo. Sí, y no hay manera de que hubiera aceptado ayudarnos de otra manera. Quiero decir, míralo. Dice, señalando sobre su hombro. Es un idiota narcisista y egoísta del más alto calibre. Y eso dice mucho, porque conoció a Tony Stark antes. Incapaz de tomar esas palabras acostadas, Strange se sentó abruptamente, mirando a Peter. No soy peor que Tony Stark. Exclamó, no dispuesto a ser comparado con una persona así. Peter suena claramente inmutado. Oh, has terminado de fingir estar dormido, ya veo. Y sin duda eres peor que Tony. Quiero decir, ¿en serio? En primer lugar, tu gusto por la música es terrible. Macarena, ¿en serio? En segundo lugar, ni siquiera tuviste la cortesía de informar a la familia de tu paciente cómo fue la cirugía. Acabas de pasar junto a ellos como si no existieran. Al darse cuenta de que lo habían estado observando incluso antes de llevarlo, Strange respondió con una mezcla de orgullo e irritación. Lo mejor. Soy el mejor cirujano en la faz de este planeta, declaró de hecho. No hago tareas insignificantes, eso es para enfermeras y médicos menores. Quiero decir, no ves a Barry Bonds yendo a editar el marcador cada vez que batea un jonrón, ¿verdad? Peter ascendió, su expresión todavía engreída. ¿Ves? Eres un imbécil, y ni siquiera lo sabes. Debe ser genial vivir en una ignorancia dichosa. Molesto con Peter, Strange se volvió hacia los dos mayores de la habitación, Xavier y Peggy. ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren de mí? Peggy se adelantó, su tono tranquilo pero firme. Tenemos una paciente que necesita que le quiten un chip de la nuca, y estamos dispuestos a pagarte una buena tarifa para quitarlo de forma segura. Strange levantó una frente, mirándolos como si fueran idiotas. No necesito tu dinero. Y si querías que trabajara en este paciente tuyo, todo lo que tenías que hacer era visitar mi hospital. ¿Por qué pasar por todos los problemas de secuestrarme? Peter habló, respondiendo a su pregunta. Porque el chip en su cuello no es solo una pieza de hardware común y corriente. Es un dispositivo de control mental de lavado de cerebro. Tan pronto como Peter reveló esto, notó una mirada de intriga, curiosidad, interés y emoción en la cara de Strange. Empujando un poco más, Peter agregó, oh, y mencioné que también está manipulado con explosivos. Xavier y Peggy disparan a Peter con miradas de advertencia, claramente preocupados de que revelar tal información demasiado pronto pueda asustar a Strange. Pero contrariamente a sus expectativas, Strange parecía extremadamente interesado. Cuéntame más sobre este paciente, preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. Capítulo 118, Revelación, feliz 4 de julio. El Doctor Strange paró sobre Carol, que yacía en su cama de hospital, todavía en la oficina de Xavier. Él repasó meticulosamente su gráfico, sus ojos afilados escaneando cada detalle. Al llegar detrás de su cuello, sintió suavemente el pequeño bulto del chip incrustado allí, con sus dedos trazando los bordes del objeto extraño. Satisfecho con su examen, dio un paso atrás. Entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo o no? Peter preguntó, rompiendo el silencio.
Strange se dio la vuelta, con una mirada contemplativa en su cara. Tal vez, dijo, haciendo una pausa para que se hiciera efectivo. Pero si voy a hacer esto, necesitaré un quirófano estéril con todo el equipo normal y al menos una persona que actúe como mi asistente para el procedimiento. Xavier ascendiendo. Todo ya está preparado. Solo necesitábamos un cirujano lo suficientemente bueno para hacer el trabajo. Extraño avanzando un cambio. Y también está el asunto de mi tarifa, dijo, con un brillo codicioso en sus ojos. Peggy estaba a punto de responder, dispuesta a ofrecer el pago de los fondos de S.H.I.E.L.D., pero Peter la venció. ¿Aceptas lanzamientos rusos? Preguntó, ya que tenía una montaña de ellos en la sala roja. Strange y todos los demás se volvieron hacia Peter, confusión evidente en sus caras. Extraño se rió. ¿Estás bromeando?, preguntó, volviéndose hacia los demás en la habitación. Está bromeando, ¿verdad? Una vez que el pago se liquidó en algún lugar del rango de 8 cifras, que Peggy pagaría a través de algunas cuentas de S.H.I.E.L.D. en el extranjero, el Dr. Strange comenzó a limpiarse, preparándose meticulosamente para el procedimiento. Junto a él, Peter también se estaba preparando, con guantes estériles y atuendo quirúrgico. Al entrar en el quirófano improvisado, estéril y equipado para la cirugía, la puerta frente a ellos también se abrió, y Beast entró, también vestido para el procedimiento. Su apariencia era sorprendente, con su piel azul y sus rasgos bestiales que lo hacían parecer más una criatura de una novela de fantasía que un médico. Strange casi saltó de su piel con miedo, sus ojos se abrieron de enconción. Solo había oído hablar de mutantes en las noticias hasta hoy, cuando conoció al profesor Xavier, pero ver a un mutante tan sorprendentemente mutado fue una experiencia completamente diferente. Peter se dio cuenta de la reacción de Strange y sonando de diversión. El Dr. Stephen Strange conoce al Dr. Henry McCoy, también conocido como Beast. Él te ayudará con la cirugía. Bestia se acercó, su presencia se cernía sobre Strange, quien temerosamente dio un paso atrás, encogiéndose de miedo. Y justo cuando Strange estaba a punto de mojarse los pantalones, Beast dijo, Doctor Strange. Sonrió, perdiendo instantáneamente su apariencia intimidante, es un honor conocerte. He oído mucho sobre tus increíbles habilidades como cirujano. Tu trabajo es realmente inspirador. Hola. Strange respondió torpemente, todavía recuperándose de su shock inicial mientras Beast continuaba con el fanboy sobre él. Al alejarse del excitable monstruo azul, Strange le preguntó a Peter, ¿pensé que ibas a ser mi asistente? Peter negó con la cabeza. Solo estoy aquí para desactivar la seguridad del chip antes de que empieces. Ya sabes, para que no explote. Strange, curioso y escéptico, preguntó, ¿y cómo planeas hacer eso? Peter irritando, con un brillo de travesura en sus ojos. Verás, respondió misteriosamente. Después de familiarizarse con Beast y pasar por el procedimiento, era hora de comenzar la cirugía. Se pararon alrededor de Carol, que se acostó boca abajo en la mesa de operaciones, con un marcador dibujado alrededor del bulto en la parte posterior de su cuello donde se implantó el chip. Strange miró al otro lado de la mesa a Peter, listo para empezar. Muy bien, empieza, dijo Strange, indicando que Peter necesitaba desactivar la seguridad del chip antes de poder empezar. Peter ascendió, su expresión se volvió seria. Sostuvo su mano sobre el cuello de Carol y comenzó a brillar visiblemente con la fuerza. Los ojos de Strange se abrieron de par en par mientras observaba, cautivado por el extraño fenómeno. Peter cerró los ojos, enfocándose intensamente mientras usaba delicadamente Mechuderu para desactivar los intrincados sistemas de seguridad del chip. Beast y Strange observaron en silencio, observando la frente fruncida de Peter mientras trabajaba. La complejidad del chip era evidente, y ambos hombres se preguntaron si Peter estaba encontrando dificultades, pero se abstuvo de hablar, sin querer interrumpir. Después de 1 o 2 minutos tensos, Peter abrió los ojos y apartó la mano, el brillo se desvaneció. Él soltó un suspiro de alivio. Eso fue más difícil de lo que pensé que sería. Beast se adelantó, la preocupación es evidente en su voz. ¿Conseguiste desactivarlo? Peter ascendió. Sí, la seguridad está desactivada. La única forma en que esa cosa explotará ahora es si la apuñalas estúpidamente o algo así. Miró a Strange y añadió, pero dudo que lo hagas. Puede que seas un imbécil, pero no eres un idiota. Ignorando el comentario, Strange no pudo evitar preguntar, ¿cómo? Peter irritando. ¿Cómo qué? La curiosidad de Strange era palpable. ¿Sabes qué? ¿Cómo brilló tu mano? ¿Cómo es que tu mano brillante desactiva de repente la seguridad del chip? Peter irritando, adoptando un tono sereno y casi místico. A través de la voluntad de la fuerza, dijo, sonando como un monje anciano con siglos de sabiduría, aunque Strange podía decir que solo estaba jugando con él.
Sacudiendo la cabeza, Strange suspiró de frustración. Si no quieres decírmelo, entonces vete. De todos modos, no serás de mucha ayuda. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Claro, lo que sea que digas. Caminó hasta la esquina de la habitación, sacando su Walkman. Pero antes de irme, déjame mostrarte que es la música real, no esa basura que estabas escuchando en tu última cirugía. Enganchó el Walkman a algunos altavoces y tocó la reproducción. La habitación se llenó de una canción de uno de sus nuevos casetes. Torretas de policía Lovesac de B52, S. Torretas de policía. Con una sonrisa, Peter comenzó a bailar exageradamente hacia la puerta, agregando un poco de estilo con cada movimiento. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus movimientos suaves y exageradamente teatrales. Beast y Strange se quedaron allí, mirando a la puerta con miradas exasperadas en sus caras, la música todavía sonando de fondo. Con Peter fuera, Strange respiró hondo, reenfocándose en la tarea que tiene entre manos. Muy bien, empecemos, dijo, listo para continuar con la delicada cirugía. Fuera del quirófano, Peter encontró a Peggy y al profesor Xavier mirando a través de una ventana de cristal de un solo sentido. Observaron que Strange hizo la primera incisión en la parte posterior del cuello de Carol usando un láser especializado preparado por Beast. La piel de Carol era tan resistente que doblaría o borría cualquier bisturí o cuchilla convencional, por lo que tuvieron que pensar fuera de la caja para extraer el chip. Peggy se volvió hacia Peter y sonriendo. Buenos pasos. Peter irritando. Gracias, los recibí de mi madre. Dijo, su voz haciendo un sorteo simulado del sur, lo que hizo que tanto Xavier como Peggy se rieran a la ligera. De pie junto a Xavier, preguntó Peter. ¿Estás seguro de que podrás mantenerla dormida? Xavier se mostró con confianza. Sí, ella no sentirá nada. Y sin duda no se despertará. Satisfecho, Peter se quedó en silencio, volviendo su atención a la cirugía. La música de su casete se reproducía suavemente en el fondo, proporcionando una banda sonora cómica a la tensa operación que se desarrolla ante ellos. A medida que pasaban los minutos y Strange trabajaba meticulosamente con la ayuda de Beast, Peter se quedó mirando en silencio a través del vidrio unidireccional. Su mente comenzó a agitarse con las implicaciones de lo que pasaría una vez que Carol se despertara después de su cirugía. Podría revelar todo lo que sabía sobre la galaxia. Y dada su propia notoriedad como el Jedi que mató a Ronan el Acusador, sin mencionar la fama de su personaje de Star-Lord, era probable que ella también supiera quién era. ¿Quizás deberías decírselo ahora? Peter se dio cuenta de que necesitaba explicar algunas cosas ahora, para asegurarse de que no tuvieran la idea equivocada más tarde. Es mejor ser franco sobre sí mismo y la galaxia en general que hacer que la información salga inesperadamente. Respiró hondo, echó un vistazo a Peggy y Xavier, que estaban centrados en la cirugía. Esta fue su oportunidad de aclarar las cosas y, con suerte, evitar cualquier malentendido cuando Carol se despertó. Peter se quedó en silencio durante unos momentos, reuniendo sus pensamientos antes de recurrir a Xavier. ¿Se estrelló su nave cerca? La pregunta tomó a Xavier por sorpresa. Se detuvo, sus ojos se estrecharon ligeramente. ¿Cómo lo supiste? Peter ascendió. Lo tomaré como un sí. Nave. Peggy levantó una ceja, claramente intrigada. Supongo que no estamos hablando de barcos. Peter sacudió la cabeza, con una ligera sonrisa jugando en sus labios. No, no estamos hablando de barcos. Él levantó la mano y, usando la luz de la fuerza, dibujó un símbolo brillante del Imperio Cree en el aire. El barco tenía este símbolo en algún lugar. Xavier estudió el símbolo durante un momento antes de asentir con la cabeza. Creo que sí, ¿por qué? Peter frunció el ceño, quedándose en silencio mientras procesaba esta información. Si el barco de Carol tenía ese símbolo, confirmaba que ella era la nueva ejecutora de Cree sobre la que sus maestros le habían advertido. Incapaz de contenerse por más tiempo, Peggy exigió, ¿puede alguno de ustedes empezar a explicar? Siento como si estuviera jugando a un juego de adivinanzas aquí. Xavier se volvió hacia ella y le explicó, hace una semana, una nave espacial se estrelló en el bosque detrás de la escuela. Encontramos a Carol en los restos. Nave espacial, murmuró Peggy, con los ojos abiertos mientras se regresaba hacia Peter. Una mirada de realización se cruzó en su cara. No es de extrañar que nadie pudiera encontrarte. No estabas en este planeta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Fuiste secuestrado por extraterrestres? La expresión de Peter se oscureció durante una fracción de segundo mientras recordaba a los Ravagers y su duro trato. Tanto Peggy como Xavier también se dieron cuenta, aunque no lo comentaron. Sí, dijo Peter, con su voz sujeta. Algo así. Xavier,
¿Que todavía está procesando lo que acababa de escuchar? Preguntó. Disculpe, ¿pero de qué estás hablando? Peggy se volvió hacia él y le explicó. Peter desapareció cuando tenía 9 años, pero nunca lo encontraron hasta hace unas semanas, cuando acaba de aparecer en Los Ángeles. Peter asintió, y añadió, sí, he estado buscando la Tierra durante un tiempo. ¿Sabes que este planeta está realmente ubicado en un lugar llamado espacio salvaje? Está más allá del borde de la galaxia conocida, y también hay todo tipo de peligros. Pero por suerte, tengo un tipo experimentado en mi equipo que conoce su camino. Xavier murmuró, bien. Todavía tratando de envolver su cabeza en torno al concepto. Tengo muchas preguntas. Peggy se acercó de acuerdo, su curiosidad también despertó. Yo también. Por ejemplo, si hay una galaxia conocida, ¿significa eso que hay civilizaciones espaciales? ¿Y si hay civilizaciones espaciales, son pacíficas? ¿Cuáles deberíamos tener en cuenta? ¿Qué tan fuertes son? ¿Ya han descubierto nuestro planeta? Ella enumeró sus preguntas rápidamente. Peter respiró hondo antes de responder. Sí, hay muchas civilizaciones espaciales. Imperios, reinos, repúblicas, lo que sea. Pero solo hay uno por el que deberíamos preocuparnos ahora mismo. Él alzó la mano y rehizo el símbolo brillante de antes. El imperio cree. Mientras el símbolo brillaba brillantemente en el aire, Peggy y Xavier lo miraron fijamente, una tensión y un malestar palpables descendieron sobre ellos. Pero antes de que pudieran hacer más preguntas, de repente las puertas detrás de ellos se abrieron, y el Doctor Strange salió, quitándose la máscara quirúrgica y los guantes. Peter, Peggy y Xavier dirigieron su atención a Strange, su conversación anterior se dejó de lado momentáneamente mientras esperaban la actualización detallada del cirujano sobre la condición de Carol. Strange permaneció en silencio por un momento, sin usar para hacer esta parte del trabajo, ya que generalmente son las enfermeras las que dan las buenas o malas noticias. La cirugía ha terminado, anunció torpemente. Peggy y Xavier fruncieron el ceño preocupados, su ansiedad aumentaba mientras se preparaban para las malas noticias. Strange continuó fallando sobre sus palabras. Bueno, no fue exactamente como estaba planeado. Antes de que pudiera terminar, Bestia salió del quirófano, con una amplia sonrisa en su cara. La cirugía fue un éxito rotundo. Anunciado, con su voz llena de alivio y emoción. Peggy y Xavier desarrollaron un suspiro colectivo de alivio, su tensión se derritió. Strange, de aspecto un poco tímido, dio un pequeño guiño de confirmación. Sí, finalmente admitió, todo salió bien. Peter, visiblemente aliviado pero también un poco molesto, se volvió hacia Strange. Sin previo aviso, le dio una bofetada en la parte posterior de la cabeza del médico, haciéndole estremecerse. ¡Puaj! ¿No podrías haber empezado con eso? C-119, refugios. En el consultorio del profesor Xavier, Carol estaba dormida en su cama de hospital horas después de su cirugía. Junto a su cama, Peter se sentó meditando en una silla con cojín de cuero. Todos los demás habían ido a dormir un poco, pero Peter, siendo el más joven del grupo, se quedó para cuidar a Carol. Después de todo, los ancianos como Charles y Peggy necesitan descansar. El Doctor Strange todavía estaba en la mansión, necesitando permanecer cerca para asegurarse de que Carol estaba bien cuando se despertó. Sin embargo, él se negó a esperar junto a su cama y había ido directamente a su habitación de invitados para dormir un poco. Así que Peter se quedó a cuidar de Carol. Pero a él no le importó, tenía muchas preguntas para ella de todos los modos. Ser la primera en verla despierta sería perfecta. Podía obtener sus respuestas sin que nadie interviniera y descarrilara la conversación. Por supuesto, todo dependía de si se despertaba o no mientras todos los demás dormían. Mientras meditaba, Peter no pudo evitar pensar en el Imperio Kree. En la película, el Kree había atacado la Tierra poco después de que Carol regresara. Pero habían enviado a Ronan el Acusador, a quien Peter y Windu ya habían matado hace años. Esto hizo que Peter se preguntara a quién enviarían esta vez o si enviarían a alguien. Después de todo, este universo era diferente, al igual que el Imperio Kree después de su rebelión. La única pregunta era si el Kree había cambiado o no para mejor o para peor. Peter frunció el ceño al pensar, si puedo conseguir que Magneto ayude contra Hydra, entonces tal vez pueda convencerlo de que también ayude contra el Kree. Pero todo depende de cómo vaya nuestra reunión. Mientras contemplaba sus opciones, Carol de repente comenzó a agitarse de su sueño, rompiendo a Peter de su meditación. Carol se despertó, un gemido escapando de sus labios, su cabeza zumbando de dolor. Ella abrió los ojos, mirando a su alrededor confundida. Un joven desconocido se sentó con las piernas cruzadas junto a su cama, con los ojos cerrados en meditación. Abriendo los ojos, Peter sonriendo. Buenos días.
Al ver su mirada ligeramente dolorosa y confusa, le preguntó, ¿cómo te sientes? ¿Algún dolor? Ella ascendió lentamente, llegando a la parte posterior de su cabeza y sintiendo los vendajes envueltos alrededor de ella. Su preocupación aumentó al mirar a Peter. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Esto es un hospital? ¿Quién eres? Se detuvo por un momento mientras sus ojos se abrieron de pánico. ¿Quién soy yo? Peter levantó una ceja y se presentó. Soy Peter. ¿Qué es lo último que recuerdas? Carol se quedó en silencio por un momento antes de gemir y sosteniendo la cabeza mientras el dolor punzaba lentamente. Lo que comenzó como un gemido y un dolor de cabeza se intensificó rápidamente. ¡Ah! Carol gritó, acunando la cabeza y golpeándose en la cama, su mente sintiendo como si se estuviera agrietando cuando un solo recuerdo se inundó. Escena retrospectiva. La mente de Carol se inundó con un recuerdo terriblemente vívido. El dolor en su cabeza parecía intensificarse cuando fue transportada de vuelta a una cámara oscura y de presente. La habitación estaba iluminada solo por el brillo parpadeante de las antorchas a lo largo de las paredes, proyectando sombras espeluznantes. En el centro de la cámara había una figura vestida con túnicas oscuras, su cara parcialmente oculta por la capucha, sin embargo, su presencia malévola era inconfundible. Darth Sidious, su maestro. Carol, vestida con un uniforme negro ajustado, se arrodilló ante los Sith, su cabeza se inclinó en absoluta sumisión. El chet en su cabeza latía, reforzando su lealtad inquebrantable. Pero incluso a través de la neblina del control mental, una parte de ella parecía reconocer el horror de su situación. Levántate, ordenó Sidious, con su voz un silbato siniestro que resonaba a través de la cámara. Carol obedeció inmediatamente, sus movimientos robóticos, impulsados por la programación del chip. Ella se puso de pie ante él, sus ojos llenos de una retorcida combinación de miedo y devoción. Tu entrenamiento continúa, declaró Sidious, con una sonrisa malvada jugando en sus labios. Hoy, pondremos a prueba tu resistencia y lealtad. Sin previo aviso, Sidious extendió su mano, y una oleada de rayo de la fuerza se golpeó, golpeando directamente a Carol. El dolor fue instantáneo y abrumador, su cuerpo se convulsionó mientras la electricidad corría por sus venas. ¡Ah! Sus gritos llenaron la cámara, pero Sidious solo se divirtió. ¿Sientes eso, mi aprendiz?, se burló, con su voz goteando de placer sádico. El dolor es tu fuerza. Abrázalo. A pesar de la agonía, la lealtad de Carol siguió siendo inquebrantable. Ese sí, maestro, se las arregló para jadear entre gritos, con su voz tensa y temblando. Sidious intensificó el rayo, saboreando su sufrimiento. Bien. Tu dolor te hará poderoso, pero solo si puedes soportar. El dolor era indescriptible, todos los nervios de su cuerpo estaban en llamas. Sus músculos se espasmaron incontrolablemente, y ella cayó de rodillas, sus gritos se hicieron más fuertes y más desesperados. Las lágrimas corrieron por su cara, mezclándose con el sudor que se derramaba de su frente. Maestro, gritó, con la voz rompiendo. Aguantaré, serviré. Sidious retiró el rayo por un momento, permitiéndole un breve respiro. Carol saltó mucho, su cuerpo temblando violentamente. Ella no se atreve a moverse ni a hablar más allá de lo que se le ordenó, el chip en su cabeza aseguraba su obediencia absoluta. Eres débil, escupió Sidious, burlándose de su tono. Pero te harás fuerte a través de tu sufrimiento. Otra vez. El rayo regresó, aún más intenso que antes. Los gritos de Carol resonaron a través de la cámara, su cuerpo convulsionando con espasmos incontrolables. El dolor era tan intenso que se sentía como si su alma estuviera siendo destrozada. Sin embargo, a pesar de la agonía, la influencia del chip mantuvo su mente centrada en un pensamiento, servir a Sidious, obedecer a su amo. El tiempo perdió significado a medida que la tortura continuaba. Segundos se sintió como horas, cada momento una eternidad de dolor. Sidious caminó a su alrededor, sus ojos brillando con el deleite oscuro mientras la veía sufrir. De vez en cuando se detenía para hablar, sus palabras se metraban en su mente como veneno. No eres nada sin mí, siseó. Tu dolor es tu camino hacia el poder. Tu lealtad es tu camino hacia la verdadera pertenencia. ¿Lo entiendes? Ese sí, maestro, Carol se ahogó, con su voz cruda e irregular. Lo entiendo. La risa de Sidious era fría y desprovista de piedad. Bien. Muy bien. Ahora, levántate. Carol luchó hasta los pies como se le dijo, solo para que otro bombardeo de rayos golpeara, enviándola de vuelta al suelo, gritando en agonía. Flashback fin. Los gritos de Carol resonaron en la oficina de Xavier mientras se retorcía en la cama del hospital, reviviendo uno de sus peores recuerdos. Peter saltó de su silla y se apresuró a su lado.
Se sentó en la cama y la metió en sus brazos, manteniéndola quieta y meciéndola suavemente. Está bien. Ahora estás a salvo. SHHH, todo va a estar bien. Murmuró, tratando de calmarla. Pero mientras la abrazaba, sucedió algo extraño. Los ojos de Peter se acristalaron antes de iluminarse con la fuerza, y de repente pudo ver lo que Carol estaba viendo. Sus ojos se abrieron de horror mientras veía a Sirius torturando a Carol en nombre del entrenamiento, su risa resonando por toda la cámara. ¡Uf! Peter sintió el dolor a su lado, cada rayo una nueva ola de agonía. Peter miró fijamente a Sirius a través del dolor, congelado cuando todo comenzó a tener sentido. La razón de la rebelión del Imperio Kree, porque la historia de Carol había cambiado tan ligeramente, porque los Kree habían estado actuando tan raro, incluso hasta el punto de que sus amos desconfiaban de ellos, todo se debía a Sirius. A medida que la luz de sus ojos se atenuó, volviendo a la normalidad, Peter salió de su shock. Miró hacia abajo para ver a Carol dormida en sus brazos, lloriqueando suavemente por las secuelas de revivir ese recuerdo insoportable. Respirando hondo para calmarse, ya que incluso él sentía el dolor persistente, Peter usó el lado ligero de la fuerza para tratar de calmarla. Él le envió emociones calmantes y felices, con la esperanza de aliviar su mente problemática. Lentamente, observa cómo su expresión se suavizaba y sus lloriqueos cesaron, cayendo en un sueño sereno. ZZZ. Peter la acostó suavemente en la cama y se sentó allí por un momento, su mente se aceleró al darse cuenta de que Darth Sidious tenía muy probablemente el control del Imperio Kree. Originalmente había querido evitar a Sirius por completo, por lo que filtró algo de información sobre él hace todos esos años, con la esperanza de que los Jedi cuidaran de él antes de que pudiera llegar al poder. Pero eso solo parecía haber empujado a Sirius hacia el Imperio Kree. Lo peor de todo es que el Kree probablemente vendría a buscar a Carol. Después de todo, ella era un activo valioso para Sirius, y él no la renunciaría fácilmente. Peter dejó salir una maldición frustrada, FCK. No vio de otra manera que chocar con los Kree, a pesar de que realmente quería evitar a Sirius y dejar que otros lo manejaran. Pero no podía evitarlo por más tiempo, especialmente si venía a la Tierra en busca de su aprendizaje perdido. Era una posibilidad aterradora. Sirius venir aquí personalmente para recuperar a su aprendiz sería, sin duda, el peor de los casos. Al darse cuenta de esta amenaza tan real, Peter no pudo evitar preguntarse si era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Sirius. No tenía que preguntarse, sabía que no lo era. Ni siquiera pudo vencer a Yoda en una pelea, ¿cómo se suponía que iba a luchar contra uno de los señores oscuros más fuertes de todos los tiempos? Mientras Peter estaba sentado allí, su mente como un torbellino, fue sacado abruptamente de sus pensamientos por el sonido de la apertura de la puerta. El profesor Xavier entró, todavía en pijama. Había sido despertado por la sensación de la agonía de Carol, escuchando telepáticamente sus gritos desde el otro lado de la mansión. Xavier miró a Peter, notando la expresión problemática en su cara. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Echando una mirada al profesor, Peter se puso de pie y se acercó. Bien, estás aquí. Necesito que la cuides por mí, dijo rápidamente, pasando por delante de Xavier y saliendo de la habitación a toda prisa. Confundido, Xavier se dio la vuelta hacia el oscuro pasillo, espiando la retirada de Peter. ¿A dónde vas, llamado? Peter saludó sobre su hombro, respondiendo, a pedir refuerzos. Aún más confundido que antes, Xavier vio cómo Peter giraba la esquina, desapareciendo de la vista. Peter salió de la mansión y salió al oscuro patio trasero, el cielo nocturno que se extendía por encima de él. Respiró profundamente el aire fresco, sintiendo que su mente se despejaba mientras se sentaba en la hierba. Necesitaba tomar una decisión, y la serenidad de la noche le ayudó a concentrarse. ¿Sabes qué? A la mierda. Peter lanzó toda la precaución al viento, se tomó la mente. Con su decisión tomada, sacó su plataforma de datos e inició una videollamada, esperando ansiosamente a que la otra parte respondiera. Segundos más tarde, la llamada se conectó, y apareció la cara familiar del gran maestro Yoda, su pequeña forma verde sentada en lo que parecía ser la cámara del consejo. Yoda sonriendo calurosamente mientras saludaba a Peter. Joven Kill. Me alegre de verte, lo es. Tú. Al ver la mirada problemática en la cara de Peter, Yoda se detuvo, su expresión se volviéndose seria. Preocupado, pareces. ¿Buscas orientación? Peter miró fijamente a Yoda durante un largo momento antes de finalmente abrir la boca. Creo que podemos tener un problema. C-120, convocar a los Jedi. En la sala del Consejo Jedi, la atmósfera estaba cargada de anticipación cuando el último miembro del Consejo tomó asiento. Yoda presionó un botón en su panel de datos, y su llamada con Peter fue enviada al proyector holográfico en el centro de la habitación.
Una imagen de holograma de Peter apareció ante el Consejo Jedi, y Peter se inclinó respetuosamente. Maestros. Mace Windu, que parecía cansado de esperar, habló primero. ¿De qué se trata todo esto, Peter? Ki-Adi-Mundi, un líder de la facción del Consejo que desaprobó a Peter y sus métodos, intervino a continuación. Sí, ¿de qué se trata exactamente esto? No recuerdo que los caballeros Jedi tuvieran el poder de reunirse al Consejo. Pero, de nuevo, tampoco recuerdo que a los caballeros Jedi se les permitieran unas vacaciones. Un puñado de miembros del Consejo asintieron con la cabeza, sus expresiones la desaprobaban. Esto desencadenó una discusión entre los miembros del Consejo, con aquellos que apoyaban a Peter en conflicto verbalmente con aquellos que deseaban ser más estrictos con él o simplemente no les gustaba. Nos ha traído información valiosa antes, argumentó Saacti. Al menos deberíamos escucharlo. Información o no, hay protocolos a seguir, respondió Saeseetin. No siempre podemos doblar las reglas para un caballero. ¿Cómo se sentirán los demás? Sus ideas han demostrado ser útiles una y otra vez, defendió Adi Gallia. Pero permitir que un caballero evite el procedimiento socava la autoridad del Consejo, insistió Okpo Rancisis. El debate se acaloró, con voces superpuestas y tensiones en aumento. Al no ver fin en esto, Yatle levantó la mano, con su voz tranquila pero dominante. Suficiente. Sabríamos de qué se trata esto si permitieras que el caballero Kil hablara. Yoda ascendió, con su expresión reflexiva. No es ortodoxo, esto es. Importante, dice que lo es. Escúchalo, deberíamos, antes de decidirnos y despedirlo. Por respeto a Yoda, los miembros del consejo se quedaron en silencio. Plo Koon se volvió hacia el holograma de Peter, que había estado esperando pacientemente su oportunidad de hablar. Por favor, dinos lo que tienes que decir, caballero Kil, dijo Plo Koon, con su voz medida y tranquila. Antes de empezar. El holograma de Peter se volvió hacia Yoda y le preguntó, ¿la habitación está segura? La información que estoy a punto de contarte es muy sensata. Tenemos que asegurarnos de que solo los miembros del consejo estén presentes. Al instante, los miembros del consejo se volvieron serios, aunque algunos todavía miraban a Peter con escepticismo. Yoda saludó en silencio a los guardias del templo Jedi fuera de la habitación. Luego, se acercó a los controles de su silla y presionó una secuencia de botones, activando el nivel más alto de seguridad de la sala del consejo. Cuando los guardias se fueron, la puerta se cerró y las persianas de metal cayeron desde arriba, sellando no solo la puerta, sino también las ventanas, oscureciendo considerablemente la habitación. Sellada, la habitación ha sido, dijo Yoda, su voz resonando en la cámara ahora con poca luz. Encriptada, nuestra comunicación está al más alto nivel. Mace Windu habló a continuación, con su tono firme. Ahora puedes hablar libremente. ¿De qué se trata todo esto, Peter? Peter respiró hondo, el peso de su revelación lo presionó. Creo que un señor Sith estaba detrás de la rebelión Kree y actualmente es el líder o un miembro destacado del New Imperial Kree. Las reacciones del consejo oscilaron desde el escepticismo hasta la preocupación seria, sus expresiones una mezcla de incredulidad y preocupación. Intercambiaron miradas, algunos más preocupados que otros. Un señor Sith que lidera el Imperio Kree. El escepticismo de Ki-Adi-Mundi era evidente. Esta es una afirmación seria, caballero Kil. La voz de Plo Koon era más mesurada, pero no menos preocupada. Si lo que dices es cierto, esto podría tener graves implicaciones para toda la galaxia. Mace Windu se inclinó hacia adelante, sus ojos se estrecharon. Explica todo. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Peter avanzando y comenzó a explicar. Encontré al misterioso ejecutor del Imperio Kree del que me hablaste. Yoda y Windu intercambiaron una mirada de preocupación. Windu frunció el ceño. Te advertimos que te mantuvieras alejado del espacio aéreo Kree y de su ejecutor. Peter rápidamente cortó, e hice lo que me dijeron, pero la encontré. ¿Ella? Preguntó Windu, con el ceño fruncido profundizando. Peter ascendió. Sí, la misteriosa ejecutora Kree es una mujer llamada Carol Danvers. Se estrelló en un planeta en el espacio salvaje. Al instante, el consejo se tensó. Plo Koon habló, su tono lleno de desaprobación y preocupación. ¿Espacio salvaje? ¿Eso significa que tú también estás en el espacio salvaje? Rascándose la parte posterior de la cabeza torpemente, Peter admitió, sí. Esta admisión desató una mala reacción en la cámara del consejo. Esto es imprudente, exclamó Ki-Adi-Mundi. No tienes ni idea de los peligros que acechan en el espacio salvaje. Se ha puesto en grave peligro, añadió Saeseetin. El espacio salvaje es inexplorado y peligroso. Esta fue una decisión tonta, argumentó Apo Ransaces.
La discusión acalorada se intensificó rápidamente, con voces superpuestas y la cámara llena de tensión. Ya es suficiente. Yoda tocó su bastón en el suelo, el sonido resonando a través de la cámara y acalmando rápidamente a todos. Se quedó fijamente a Peter, con los ojos penetrantes. Continuar, debes. Respuestas más tarde, las darás, porque estás en el espacio salvaje. Peter respiró hondo, sabiendo que su maestro no estaba contento. Entendido, maestro Yoda. La expresión de Mace Windu fue intensa mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Dónde está Carol Danvers ahora? ¿Es ella un peligro para ti? ¿Y cómo se relaciona todo esto con un Sith en el Imperio Kree? ¿Te lo dijo ella misma? Peter empezó a explicar. Carol se estrelló aquí en este planeta y fue atendida por algunas personas amables. Estuvo en coma durante un tiempo, pero cuando se despertó, se volvió loca y atacó a todos los que la rodeaban. Preocupado, Yat le cortó. ¿Estás a salvo? ¿Te lastimaste? Preguntó, sabiendo lo peligroso que era realmente el ejecutor Kree. Peter asintió, sonriendo un poco. Estoy bien. Una vez que Carol fue sometida, descubrimos un chip implantado en su cabeza, controlándola. El Sith detrás de los Kree parecía haberlo implantado para controlarla. Mace Windu preguntó, ¿y supongo que se ha quitado el chip? Peter ascendió. Sí, hoy temprano. Plo Koon hizo un seguimiento, y ella fue capaz de contarte sobre los Sith después. Peter negó con la cabeza. No exactamente. Esto confundió al consejo, pero continuó. Cuando se despertó después de la cirugía, no sabía quién era ni dónde estaba. Entonces, de repente, comenzó a gritar de dolor ya sosteniendo la cabeza. Me acerqué para consolarla, pero a medida que la tocaba, tuve una visión de su pasado. Los ojos de Yoda se estrecharon. ¿Psicometría? Peter frunció el ceño. Tal vez. Yoda leyó a Peter fácilmente y presionó, ¿crees que fue otra cosa? Peter explicó, creo que Carol estaba recordando, y simplemente vi lo que estaba recordando. Eso explicaría los gritos y el dolor. Frunciendo el ceño, Yaddle se inclinó hacia adelante. ¿Qué has visto? La voz de Peter era grave mientras relataba la visión. La vi siendo torturada por un Sith con una capa negra, en nombre del entrenamiento. Disparó un rayo con los dedos, electrocutándola una y otra vez. Y lo disfrutó. Se rió, pero sonaba más como un chasqueo estridente. Y ella lo tomó todo de buena gana, agradeciéndole por cada pedacito de dolor. El consejo reaccionó con una mezcla de horror e indignación. Impensable, murmuró Saacti, moviéndose la cabeza. Sí, pero ciertamente suena como un Sith. La voz de Plo Koon estaba espesa de disgusto. Los miembros del consejo murmuraron entre sí, sus expresiones serias mientras se preparaban para cuestionar a Peter más. Windu habló primero, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Sabes el nombre de este señor Sith o cómo es? Peter se tomó un momento para pensar. Sabía quién era el Sith, Seed Palpatine, o más bien Darth Sidious. Aunque no había visto su cara ni oído su nombre en la visión. No puedo revelar la información de mi vida pasada directamente, pero eso no significa que no pueda espolvorear algunas migas de pan adicionales para ayudar a rellenar los espacios en blanco, ¿verdad? Su decisión tomada, Peter dijo, no podía ver su cara, ya que llevaba una capucha, pero escuché lo que Carol lo llamaba, además de, maestro, por supuesto. Al instante, cada miembro del consejo se inclina hacia adelante, esperando su respuesta. Y después de una breve y dramática pausa, Peter reveló el nombre. Darth Serioso. A medida que ese nombre resonaba en la cámara, todos los miembros del consejo se tensaron. Hace unos 5 años, una fuente misteriosa, Peter, les advirtió sobre la existencia de Darth Sidious. Pero sus investigaciones no habían llevado a ninguna parte, ya que Seed Palpatine, la verdadera identidad de Darth Sidious, había desaparecido sin dejar rastro. Un fuerte silencio cayó sobre la sala del consejo, la gravedad de la revelación se hundió. La cara de Mace Windu estaba grabada con preocupación. Esta es una noticia preocupante. Plo Koon se acercó. Esta podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado en milenios. Con la revelación del nombre de Darth Sidious, el consejo se tomó la información de Peter mucho más en serio. Incluso aquellos que no les gustaba tenían expresiones solemnes en sus caras. Windu habló, su tono es urgente. ¿Dónde estás exactamente, Peter? Enviaremos algunos Jedi para que te recuperen a ti y a Carol Danvers de inmediato. El consejo de acuerdo. Necesitaban poner a Carol bajo su custodia y empezar a hacer preguntas. La información que tenía podría ser crucial. No, definitivamente fue crucial. Peter respondió, en realidad, hay otra razón por la que llamé. Al escuchar esto,
Muchos en el consejo levantaron las cejas, preguntándose qué más tenía que decir. Los poderes de Carol no son de la fuerza, pero son bastante poderosos de todos modos. Lo más probable es que Sidious la vea como un recurso de alto valor. Él no la abandonará, incluso si se ha estrellado y se presume que está muerta. En algún planeta remanso en el espacio salvaje. El mismo. Al instante, los miembros del consejo se tensaron. Peter, debes dejar ese planeta inmediatamente y llevarte a Carol contigo, instó Saak-Ti. A ninguno de los dos se les puede permitir caer en manos de los Sith. De acuerdo, añadió Plo Koon. Es demasiado peligroso para ti quedarte allí. Tienes que llegar a un lugar seguro. Tu seguridad y la de ella son primordiales, dijo Yaddle. Debes volver al templo inmediatamente. Peter escuchó sus preocupaciones antes de responder, «Oh, podría quedarme». Ki-Adi-Mundi exclamó, «¿Estás enfadado?». Peter negó con la cabeza. «No, estoy pensando estratégicamente. Dime, ¿qué pasaría si Darth Sidious o uno de sus subordinados viniera aquí y encontraría a un ejército de Jedi esperándolos?». Al instante, los miembros del consejo se dieron cuenta de lo que Peter quería decir. Esta podría ser una rara oportunidad para un ataque sorpresa contra los Sith, que no tendrían ninguna razón para creer que los Jedi estarían allí, al acecho. Los ojos de Plo Koon se estrecharon cuidadosamente. Una trampa. Esta podría ser nuestra oportunidad de asestar un golpe significativo a los Sith y finalmente confirmar su existencia. La mirada de Mace Windu fue intensa cuando preguntó, ¿hace cuánto tiempo se estrelló Carol en el planeta en el que estás? Peter respondió, creo que hace poco más de una semana. Plo Koon vio hacia donde se dirigía Windu con esto. Entonces es probable que Cree haya sabido de su accidente y ya haya enviado gente a recuperarla. Lo más probable es que lleguen antes que nosotros, incluso si nos vamos en este momento. Peter frunció el ceño antes de asentir con la cabeza. Sí, pero si puedo mantenerlos ocupados el tiempo suficiente para que llegues, todavía podemos tomarlos por sorpresa con una emboscada. El consejo se quedó en silencio, cada miembro contemplando la situación. Windu finalmente negoció con la cabeza. Absolutamente no. Su seguridad es demasiado importante como para arriesgarse. Tal vez si pudiéramos llegar allí antes de que lleguen, estaría dispuesto a considerarlo, pero no si estás en riesgo. El resto del consejo expresó su acuerdo, su preocupación por Peter es clara. Después de todo, él es el elegido. Su vida tenía una importancia mucho mayor que la de cualquier otra persona. Yoda, de acuerdo con el consejo, miró a Peter y le dio su orden. A tu barco, tienes que ir. Regresa al templo inmediatamente. Renunciar al ataque sorpresa, lo haremos. Pelea otro día, podemos. Peter se quedó en silencio al pensar. Si se fuera como lo ordenaron, el Kree todavía vendría, lo que significaba que la Tierra estaría en peligro. Ciel y los mutantes de la Tierra podrían retenerlos, pero si incluso una nave Kree escapara y alertara a Sidious sobre la existencia de mutantes, la Tierra estaría en peligro real. Peter no podía permitir eso. Se pondría en peligro su casa, sus amigos y su familia. Además, esta fue una oportunidad de oro, especialmente si Sidious vino él mismo. Podrían deshacerse de él para siempre sin una guerra en toda la galaxia. Al ver la mirada en la cara de Peter, tanto Windu como Yoda se miraron el uno al otro, sintiendo que su aprendiz estaba a punto de hacer algo imprudente. Windu intentó intervenir. Peter, tienes que ver la razón. Nosotros. Pero antes de que pudiera terminar, Peter se decidió. Sonriendo, dijo, no volveré. Por lo tanto, todos deberían apurarse y llegar aquí rápidamente. Guiñó un ojo y añadió, nos vemos pronto. Windu saltó de su asiento, gritando, Peter, no te atrevas. Pero Peter terminó la llamada, dejando a Windu y al resto del consejo con su decisión. Cuando se dio cuenta de la esquina en la que se habían puesto, Yoda habló, con su voz firme. Prepárate para la salida. En una hora, nos vamos. Los miembros del consejo asintieron, entendiendo la urgencia y la gravedad de la situación. No tuvieron más remedio que actuar con rapidez y apoyar a Peter. C-121, el acosador Stark. Peter se sentó en la hierba en el patio trasero de la escuela del profesor Xavier, el cielo nocturno se extendía interminablemente por encima. No volveré. Por lo tanto, todos deberían apurarse y llegar aquí rápidamente. Hizo un guiño a la cámara de su teclado de datos y añadió, nos vemos pronto. Peter, no te atrevas. Una voz gritó a través de los altavoces, pero fue rápidamente cortada cuando terminó la llamada, sabiendo muy bien que se ganaría un oído cuando llegaran. Suspirando, envió rápidamente las coordenadas de la Tierra a Yoda, incluyendo instrucciones sobre cómo evitar algunos peligros en el camino.
Luego, se embolsó su bloque de datos, se inclinó hacia atrás y miró a las estrellas centelleantes. De repente, detrás de él, el sonido de los pasos, acompañado por el distintivo clic de un bastón que golpea el suelo, llamó la atención de Peter. Sin necesidad de mirar, clamó, no podía dormir, abuela. Peggy Carter se acercó, vestida con su atuendo habitual. ¿Quién dijo que alguna vez llegué a la cama? Algunos de nosotros tenemos trabajo, ya sabes. Se sentó en el borde de una gran fuente cercana y agregó, y deja de llamarme abuela, mocoso. Peter se rió. No, creo que te queda bien. Abuela. Peggy soltó un suspiro cansado, su mirada también se elevó hacia las estrellas. ¿Cómo está ahí arriba? Peter irritando, sus ojos reflejando las luces celestiales. En realidad se parece mucho a aquí abajo, pero todo está en una escala mucho más grande. Hay gobiernos, pero en lugar de países, abarcan planetas enteros, sistemas estelares y más. Pero, no importa a dónde vayas, todos tienen los mismos problemas y aspiraciones. Extraterrestres o no, todos somos iguales. Aunque puede ser bastante bonito. Se detuvo por un momento, su mente regresó a sus viajes. Todavía recuerdo la primera vez que vi el planeta Ilum. Es este planeta congelado cubierto de tanta nieve y hielo que refleja la luz de su sol como una joya brillante. El equivalente aquí en la Tierra sería viajar al Polo Norte o al Polo Sur, supongo, pero, como dije, todo está magnificado allí arriba. Peggy miró fijamente a las estrellas, su imaginación se volvió loca con la descripción de Peter. De repente, ella preguntó, ¿qué es un Sith? Peter frunció el ceño, mirándola. Veo que has estado espiando. Peggy se encogió de hombros, su expresión no se disculpó. Después de todo, es mi trabajo. Peter se burló, su mirada regresando al cielo. Los Sith son los malos. Él respondió de forma sencilla. Peggy levantó una ceja. Sí, creo que ya he reunido tanto. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Son una raza de extranjeros o algún tipo de sindicato criminal? Peter pensó cuidadosamente antes de responder. Los Sith son una orden de individuos enloquecidos que usan emociones negativas como la ira, el odio y el dolor para alimentar su búsqueda de poder. Rechazan emociones como la empatía y la compasión, viéndolos como debilidades. Y resulta que son el enemigo número 1. De la Orden Jedi. Y tú eres un caballero de la Orden Jedi, ¿verdad? Peggy preguntó, su curiosidad despertó. Peter tarareó de acuerdo, inclinándose hacia atrás en la hierba. Sí, me rescataron alrededor de un mes después de que me secuestraran de la Tierra. Sin ningún otro lugar a donde ir, pensé, ¿por qué no convertirse en un monje espacial mágico rudo? Peggy se rió un poco. ¿Monje espacial mágico? Peter asintiendo, sonriendo. No te olvides de la parte de rudo. ¿Así que ahí es donde obtienes tus poderes? ¿Te enseñaron su magia? Sí, aunque en realidad no es magia. Es la fuerza, explicó Peter. Peggy levantó una ceja. ¿La fuerza? Peter ascendió de nuevo. Sí, la fuerza. Fluye a través de todo y de todos. Desde la hormiga más pequeña hasta el elefante más grande, desde el grano de arena más pequeño hasta la montaña más grande, la fuerza está en todo. Incluso tú tienes la fuerza en ti, aunque no lo suficiente como para hacer uso de ella. Peggy se quedó en silencio, tratando de dar sentido a la explicación de Peter. Todo sonaba tan fantástico y difícil de creer. Al ver su lucha, Peter sonriendo. No pienses demasiado en ello. Como dije antes, los monjes del espacio mágico rudo lo explican todo bastante bien. Peggy volvió a sonreír, dándose cuenta de que Peter tenía un punto. ¿De verdad crees que este Sith, Darth Sinister, o como se llama, realmente vendrá a buscar a Carol? Peter se rió, corrigiendo. Es Darth Sidious. Y no estoy seguro. Yo diría que hay una probabilidad de 5050. Pero estaría bien que se mostrara a sí mismo. Peggy respondió, habla por ti mismo. Preferiría que toda la galaxia se quedara muy, muy lejos de la Tierra. Peter negó con la cabeza. No lo entiendes. La parte más difícil de luchar contra un Sith en estos días es encontrar. Si viene a recoger a Carol, tendremos la oportunidad perfecta de matarlo, especialmente porque los Jedi están en camino ahora. Peggy preguntó, con su tono preocupado, ¿y confías en los Jedi? No van a intentar invadir o apoderarse del planeta, ¿verdad? Peter se rió de la idea. No, los Jedi tienen que ver con la paz. Algunos Jedi pueden ser idiotas moralistas y tensos, pero la mayoría son personas amables que quieren ayudar. No tendrás ningún problema con ellos. Solo trata de mantenerte en tu mejor comportamiento, o podrías recibir una conferencia. Peggy sonriendo a sabiendas,
parece que estás hablando por experiencia. Peter responde con un fuerte suspiro, oh, no tienes ni idea. Peter y Peggy se quedaron despiertos un rato, hablando. Peter le explicó algunas cosas sobre la galaxia, los Kree, los Sith y los Jedi. Se dio cuenta de que ella estaba preocupada no solo por los Sith y el Imperio Kree, sino también por los Jedi. Sin embargo, después de que Peter le explicara cómo funcionaba el Jedi, ella comenzó a calmarse. A los Jedi no les importaría conquistar la Tierra, y la República no era un estado expansionista. Tampoco se atreverían a entrar en el espacio salvaje, por lo que la Tierra estaba a salvo de ellos. Lo único que tenía que preocuparse eran los Kree y los Sith, pero con los Jedi en camino y los aviones que ella y Peter comenzaron a formular esa noche, las cosas al menos se movían en la dirección correcta. Hablando de sus aviones, tan pronto como Peter se despertó a la mañana siguiente, se metió en la ducha y comenzó a prepararse para su reunión con Magneto. Por fin era sábado. Como se quedó despierto hasta tan tarde anoche, puede que también haya dormido un poco, lo que significaba que tenía que darse prisa. Pero afortunadamente, tenía un helicóptero y Peggy podía despejarlo fácilmente para aterrizar en la ciudad, por lo que debería llegar a tiempo a la reunión. Cuando terminó de vestirse después de sus rituales matutinos habituales, Peter fue a ver si Carol estaba despierta. Al llamar a la puerta de la oficina de Xavier, lo llamaron dentro y encontraron al profesor detrás de su escritorio, repasando algunos papeles. En la esquina de la habitación, vio a Carol todavía inconsciente en su cama de hospital, lo cual fue bueno ya que tuvo que irse de todos modos. Buenos días, profesor, saludó Peter, congelándose por un momento mientras se daba cuenta de algo. Olvidé decírselo. Buenos días, Peter, respondió Xavier, mirando hacia arriba en sus papeles. Se dio cuenta de que Peter parecía estar fuera de sí. ¿Hay algo mal? Peter se rascó la parte posterior de la cabeza torpemente. Sí. Tengo una reunión con Magneto en 1 hora. Quería decírtelo antes, pero con todo lo que ha pasado, se me pasó por la cabeza. Xavier frunció el ceño, su expresión era seria. En primer lugar, había estado en contra de reunirse y tratar de formar una alianza con Eric. Sin embargo, para sorpresa de Peter, Xavier dijo, bien. Iré contigo. Peter levantó una ceja, sorprendido. ¿No estamos tratando de mantener tu participación oculta? Al menos hasta que Magneto acepte formar un equipo. Xavier ascendió, rodando su silla alrededor del escritorio. Sí, pero cambió de opinión. Como dijiste, es muy probable que se produzca una invasión alienígena en los próximos días o semanas. Y odio decirlo, pero necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Y si eso significa arriesgarse a otra posible puñalada por parte del hombre que solía ser mi mejor amigo, entonces que así sea. Al darse cuenta de la incertidumbre en la cara de Peter, Xavier continuó, además, Eric será mucho más receptivo conmigo presente para responder por ti. Aunque ahora somos adversarios, hubo un tiempo en el que Eric y yo éramos tan cercanos como hermanos. Él se hará caso de lo que tengo que decir. En última instancia, Peter asintió, aceptando llevar a Xavier. Muy bien, entonces, pero ¿quién la cuidará? Le dio un gesto a Carol. La frente de Xavier se usó en el pensamiento antes de responder, llamaré a algunos de los profesores. Además, las clases se suspenden hasta que se puedan reparar los daños en la escuela, por lo que no están muy ocupados estos días. Y así, dejaron atrás a Storm y Beast para cuidar a Carol. Beast porque él sabría qué hacer si ella necesitaba ayuda médica, y Storm para ayudar a calmar a Carol si se asustara al ver a la Beast. Intentaron que el Doctor Strange también la cuidara, pero se negó a hacer cualquier trabajo de secas, como él lo llamaba. Pero, sin embargo, con Carol debidamente atendida, Peter y Xavier se metieron en el helicóptero y volaron hacia la ciudad. A medida que su helicóptero desapareció en el horizonte, se pudo ver un pequeño y discreto dron arrastrándose desde la distancia, con sus cámaras zumbando en silencio mientras rastreaban sus movimientos. En todo el país, en Los Ángeles, Tony Stark se sentó en el sofá de una de las muchas salas de estar de su mansión, viendo las imágenes de video en vivo del dron en su televisor. Había estado investigando a Peter durante un tiempo, y la falta de información que encontró lo había obligado a construir y despegar este dron para espiar a Peter. Y para su primer día de uso, parecía estar funcionando excepcionalmente bien. Lo único que Tony sabía de Peter era que había desaparecido cuando era niño y nunca fue encontrado. Esto fue intrigante, sobre todo porque Peter parecía no tener otros registros. Sin cuenta bancaria, sin identificación, sin propiedad, sin padres o tutores, nada. Solo un certificado de nacimiento y un número de seguro social. Más allá de eso, es mejor que ni siquiera exista.
Lo que se sorprendió aún más a Tony fue que cuando envió el dron para encontrar a Peter, Jarvis, a quien se le encomendó vigilarlo, le informó a Tony que Peter se encontraba actualmente en el norte del estado de Nueva York, específicamente en la escuela de jóvenes dotados de Xavier, una escuela para mutantes. ¿Es Peter un mutante? Tony murmuró para sí mismo. Había oído hablar de mutantes, por supuesto, pero en realidad nunca había conocido a uno. Aunque si Peter era un mutante, tenía sentido porque había desaparecido de niño. Tal vez activó su habilidad mutante y se escapó por miedo a no ser aceptado, o peor aún, tal vez fue secuestrado por científicos y experimentó. De cualquier manera, todo esto lo hizo cada vez más curioso por Peter. De repente, las imágenes de la cámara del dron se cortaron con una fuerte explosión, haciendo que su pantalla parpadeara y se difuminara antes de cambiar a estática. Confundido, Tony preguntó, ¿Jarvis? ¿Qué le pasó a mi dron? La voz desencarnada de Jarvis llenó la habitación. Señor, hemos perdido su señal. La última transmisión indica un posible impacto. Al instante, Tony se dio cuenta de que Peter o Xavier debían haber notado el dron y lo derribaron de alguna manera. O eso funcionó mal, pero eso era muy poco probable. Después de todo, su apellido era Stark, no Amer. Nada de lo que hizo se le permitió funcionar mal. Una sonrisa divertida adornó la cara de Tony mientras decía, Jarvis, prepara mi jet privado para el despegue. Me dirijo a Nueva York. De inmediato, señor, respondió Jarvis. Tony se puso de pie, su curiosidad y emoción se despertó. Era hora de volver a conocer a su misterioso amigo. Auge. De vuelta en el helicóptero, Xavier saltó a su asiento, exclamando, ¿qué fue eso?, cuando escuchó una pequeña explosión cerca. Se volvió justo a tiempo para ver el humo y los escombros del dron que los había estado siguiendo. Peter, por otro lado, no reaccionó en absoluto a la explosión. Solo apartando una mosca, dijo con indiferencia. Xavier miró a Peter, dándose cuenta de que él debía haber sido el que voló lo que fuera esa cosa. ¿Qué fue?, preguntó, su curiosidad despertó. Peter se encogió de hombros. No lo sé. Pero nos estaba siguiendo, así que lo ionizó un poco. ¿Quién iba a saber que explotaría tan fácilmente? Xavier sacudió la cabeza, con una mezcla de diversión y exasperación en la cara. Sabes, cuanto más aprendo sobre tus poderes, más perplejo me vuelvo. Peter se inclina con la cabeza de hecho. Sé. Es difícil comprender la grandeza, ¿verdad? Después de un corto vuelo, Peter y Xavier aterrizaron en la cima de un rascacielos antes de llegar al lugar de encuentro, Central Park. El bullicioso parque estaba lleno de neoyorquinos pasando el día, pero una figura se destacó entre la multitud. Sentado en un banco, Magneto, su distintivo casco de metal que atrajo miradas y susurros curiosos de los transeúntes, esperó pacientemente. Su postura era relajada, pero sus ojos estaban agudos y alertas, escaneando los alrededores del parque. Magneto no tardó mucho en darse cuenta de la llegada de Peter y Xavier. Sus ojos se estrecharon al reconocer a su viejo amigo, y se puso de pie para saludarlos. Sabía que estabas involucrado en esto, Charles. Capítulo 122, reclutando a la hermandad. Magneto miró a Xavier con una mezcla de diversión y acusación en su mirada. Sabía que tenías una mano en esto, Charles. Xavier se rió, rodando un poco hacia adelante en su silla de ruedas. ¿Cómo podría no estar involucrado? Enviaste a tus lacayos a secuestrar a una chica de mi escuela. No confundamos los hechos aquí. No eres una víctima, así que no actúes como tal. Magneto parecía sorprendido, claramente sorprendido por la nitidez del tono de Xavier. Bueno, me impresiona, Charles. Hace tanto tiempo que no veo tu columna vertebral. ¿Dónde lo encontraste? Los ojos de Xavier se estrecharon. Oh, nunca lo perdí. Se dañó un poco después de todas esas veces que me apuñalaste por la espalda. Pero, por suerte, recientemente conocí a un buen cirujano. De pie de lado, Peter sintió que aumentaba la tensión entre los dos antiguos amigos. Sonrió torpemente antes de entrar. Hola, se movió entre Xavier y Magneto, que continuaron mirándose el uno al otro. Soy Peter, y resulta que soy el hombre que sostiene a tus lacayos, como el profesor los llamó tan elocuentemente. Magneto volvió su mirada hacia Peter, reconociendo su voz por la llamada telefónica que tenían. Ah, si no es el que toma rehén. Peter se encogió de hombros. No los llamaría rehenes. Más bien como prisioneros. Después de todo, intentaron secuestrar a una niña menor de edad. Se detuvo, una mirada de realización simulada cruzando su cara mientras miraba a Magneto. Sabes, ahora que lo pienso, ¿por qué tus seguidores estaban tratando de secuestrar a un menor? ¿Lo pediste? No pensé que te gustara ese tipo de cosas. Tal vez deberíamos involucrar a la policía en esto.
Cuidado, chico, dijo Magneto, con la voz baja y peligrosa. Estás jugando a un juego peligroso. No me pintes como algo que no soy. Ah, así es, asintió Peter, la sonrisa nunca salía de su cara. No eres un pedo espeluznante. Solo eres un terrorista que probablemente quería explotar los poderes de esa pobre chica para un gran plan. ¿Estoy en lo cierto? Magneto dio un paso hacia Peter, las lámparas de metal, las sillas y los botes de basura de los parques comenzaron a levantarse lentamente del suelo. Creo que ya te lo he advertido. Peter se reunió con la mirada de Magneto sin estremecerse, sus manos comenzaron a chispear con electricidad. No te tengo miedo, viejo. Tus lacayos están a salvo, por ahora. Pero mantenemos las cosas civilizadas, ¿de acuerdo? Él dio un paso adelante, no querríamos que se lastimaran, ¿verdad? Antes de que la situación pudiera empeorar aún más, Xavier se revela hacia adelante, su expresión severa. Eric, cálmate. Este no es el momento ni el lugar para las amenazas. Luego se volvió hacia Peter. Eso va para los dos. Los ojos de Magneto parpadearon de ira, pero respiró hondo, calmándose visiblemente mientras los objetos de metal regresaban al suelo. Muy bien. Peter puso una sonrisa más acogedora cuando el rayo en sus manos comenzó a desvanecerse. Hemos llamado demasiado la atención aquí, dijo, mirando alrededor del parque. Vamos a encontrar un lugar más aislado para hablar. Magneto y Xavier miraron a su alrededor, notando a una multitud de transeúntes observándolos desde la distancia, con el miedo escrito en todas sus caras. Ambos asintieron de acuerdo, dándose cuenta de la necesidad de privacidad. De acuerdo, dijo Magneto. Dirige el camino. Xavier ascendió, y comenzó a moverse hacia un lugar más privado, dejando atrás a los curiosos y asustados. Después de un corto paseo, lograrán encontrar un área aislada para hablar, con los sonidos de las sirenas resonando en la distancia. Alguien debe haber llamado a la policía. Se dio cuenta Peter, pero por suerte se fueron justo a tiempo. Tan pronto como entraron en un callejón aislado, Magneto se volvió hacia Peter, su expresión aguda. Muy bien, vamos directamente al negocio. ¿Qué quieres para el regreso seguro de mis hombres? Xavier frunció el ceño. ¿No puedes decirlo como si fuimos secuestradores malvados? Tú y tus seguidores son criminales, no lo olvidemos. Magneto volvió su mirada hacia Xavier, una sonrisa tocando en sus labios. Eso puede ser, pero si ese es el caso, deberías haberlos entregado a la policía, no haberlos mantenido cautivos para hacer un trueque conmigo. Así que, sí, Charles, eres un secuestrador en esta situación. El ceño de Xavier se profundizó, claramente irritado. Sabía que Eric solo estaba diciendo esto para meterse debajo de su piel, pero aún así le pedía. Peter se encogió de hombros, aparentemente tranquilo. Bueno, en realidad no me importa de ninguna manera. Secuestrador o no, tengo a tus hombres, y no sabes dónde están. Magneto levantó una ceja. Oh, ¿en serio? ¿Quién dice que no tengo un equipo que los recupere mientras hablamos? Peter se rió. Porque si lo hicieras, no estaríamos hablando ahora mismo. No tienes ni idea de dónde están, así que tienes que jugar bien y recuperarlos a salvo antes de que puedas soltarte, ¿verdad? Magneto miró a Xavier, con un toque de respeto en sus ojos. Es bastante inteligente. ¿Es uno de los tuyos? Xavier sacudió la cabeza, a punto de hablar, pero Peter lo cortó. No, somos más como aliados. Y sinceramente, al final de esta reunión, esperamos que tú también te conviertas en un aliado. Al escuchar esto, Magneto no pudo evitar reírse, el sonido resonaba en las paredes del callejón. Se volvió hacia Xavier. ¿No puedes hablar en serio? Pero la mirada en los ojos de Xavier le dijo que era cierto. Tenemos mucho de qué hablar, Eric, dijo Xavier con calma. La risa de Magneto se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Muy bien. Escuchemos lo que tienes que decir. Peter respiró hondo, sabiendo el peso de lo que estaba a punto de proponer. Estamos aquí para hablar de un enemigo común, los nazis, o más específicamente, Hydra. La expresión de Magneto se volvió helada al mencionar el nombre. ¿Hydra? ¿Y ellos? ¿No están extintos? Al notar su reacción, Peter negó con la cabeza. No, lamentablemente, todavía están muy vivos y prósperos. Magneto parecía escéptico. ¿Y tienes pruebas de esto? Peter se acercó, metiéndose en su chaqueta para sacar una lima gruesa antes de entregársela a Magneto. El archivo contenía numerosos documentos de Hydra que Peter había encontrado en la sala roja. Había excluido meticulosamente cualquier cosa que mencionara a Shield, ya que no quería darle demasiada información a Magneto, al menos no hasta que accedió a unirse a ellos. Mientras Eric tomaba el archivo y lo hojeaba, Peter dijo,
conocemos tu historia con los nazis. Sabemos cómo sufriste a manos de ellas. Hydra es lo peor de lo peor cuando se trata de ellos. Han estado al acecho en las sombras décadas durante. Su influencia y poder están creciendo, y hay que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de Magneto se estrecharon. ¿Y por qué me necesitas para esto? ¿Por qué no lo manejan ustedes mismos? Xavier habló, con su voz suave pero firme. Porque Hydra es más insidioso y generalizado de lo que puedes imaginar, Eric. Como Peter mencionó hace unos días mientras me reclutaba, Hydra tiene una forma de sobrevivir. Corta una cabeza y dos más crecen en su lugar, o cualquiera que sea el dicho. Tenemos que golpear rápido y golpear duro si queremos eliminarlos de verdad para siempre. Peter dio un paso adelante, su tono serio. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Hydra representa una amenaza para todos, incluidos los mutantes. No hay ninguna razón por la que no podamos unir fuerzas para luchar juntos en esto. Y quién sabe. Este podría ser el comienzo de una asociación duradera. La mirada de Magneto se movía entre Peter y Xavier, sopesando sus palabras. ¿Esperas que crea que quieres formar equipo conmigo solo para luchar contra Hydra? ¿Cuál es el trato? Peter negó con la cabeza. No hay trampa. Queremos derribar a Hydra, y sabemos que tienes el poder y la motivación para ayudarnos. Tu odio por los nazis y todo lo que representa te convierte en el aliado perfecto en esta situación. Magneto cruzó los brazos. ¿Y qué es exactamente lo que proponemos que hagamos? Xavier se dio la vuelta hacia adelante, su expresión seria. Necesitamos reunir la mayor cantidad de inteligencia posible. Identificar sus operaciones clave, miembros y líderes. Y una vez que los hayamos identificado a todos, nosotros atacamos, Peter, su tono decisivo. Tampoco te estamos pidiendo que sigas nuestras órdenes. Te pedimos que te unas a nosotros como iguales, para luchar codo con codo contra un enemigo mutuo. Una vez que Hydra sea destruida, puedes volver a tus propios aviones, pero ahora mismo, tenemos que estar juntos. Los ojos de Magneto se oscurecieron con los recuerdos de su pasado, los horrores que soportó. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que esto no es una estratagema para capturarme a mí o a mi gente? Peter asintió, entendiendo la vacilación. No lo haces. ¿Pero Charles te haría eso? Le dio un gesto al profesor Calvo. Puede que hayan tenido sus diferencias en el pasado, pero en el fondo, creo que ambos todavía se consideran amigos, incluso si ninguno de los dos quiere admitirlo. Magneto frunció el ceño, sus ojos nunca salían de los de Xavier. Verás, ya no estoy seguro de lo que haría Charles. Como dijo, lo he traicionado muchas veces. Tal vez ha decidido devolver el favor esta vez. Xavier se reúne con la mirada de su viejo amigo de manera constante. Eric, parece que olvidas que no soy como tú. No necesito tácticas solapadas. Si viniera a por ti, sería sincero y te lo diría a la cara. Deberías saber cómo operó, incluso con nuestra complicada historia. Al ver el escepticismo caer de la cara de Magneto, Xavier agregó, esto es más grande que nuestros desacuerdos anteriores. Se trata de prevenir una catástrofe. Solo piensa en las vidas que podríamos salvar, tanto humanos como mutantes. Vidas especialmente mutantes, agregó Peter, llamando la atención de Magneto. Quiero decir, ¿en serio? Vamos, estamos hablando de Hydra. Si alguien está experimentando con mutantes, son ellos. Los ojos de Magneto se estrecharon, dándose cuenta de la verdad en esa declaración. Muy bien, tienes mi atención. Pero no te equivoques, si siento alguna traición, no mostraré piedad. Peter mantuvo su mirada, inquebrantable. Claro, pero la confianza es una calle de doble sentido, y resulta que eres el único aquí con un historial de traición. Así que, por el bien de la espalda acolchada del profesor, también te vigilaré. Y no te equivoques, si siento alguna traición, no mostraré piedad. Mientras hablaba, retorciendo las palabras de Magneto en su contra, Peter activó su vista mortal, desatando una oleada de intención de matar oscura e infundida por la fuerza que tomó a Magneto por sorpresa. Los ojos de Magneto se abrieron de par en par, y reflexiva dio un paso atrás mientras los postes de la lámpara de metal y los contenedores de basura vibraban, preparándose para un ataque que nunca llegó. Incluso Charles, que técnicamente estaba del lado de Peter, sintió un escalofrío que le corría por la columna vertebral. La abrumadora intensidad de la mirada de Pedro envió una ola de miedo corriendo a través de él. Su ritmo cardíaco se aceleró, su mente se aceleró para anticipar cualquier amenaza potencial. Al ver la sorpresa y el miedo en ambas caras, Peter decidió que había hecho lo suficiente y dejó de asustarlos. Se volvió hacia Magneto, quien soltó un suspiro de alivio cuando la presión invisible desapareció de repente, y agregó, sé que acostumbrado estás a trabajar con Charles, pero entiende que no soy él.
No soy ni tan amable ni tan indulgente, y no dudaré en sacarte el corazón si rompe mi confianza. Cuando la sorpresa y el miedo inicial de Magneto comenzaron a desvanecerse, una mirada impresionada se cruzó en su cara. ¡Qué mutante tan impresionante!, murmuró. Volviéndose a Xavier, preguntó, ¿dónde lo encontraste, Charles? Charles, todavía un poco incómodo después de la exhibición de Peter, sacudió la cabeza. No lo encontré. Me encontré. Los ojos de Magneto se estrecharon de curiosidad. Un poder impresionante. ¿Qué tipo de habilidad es esa? Nunca antes había visto a un mutante con una presencia tan intimidante. Peter negó con la cabeza. No soy un mutante. Esto hizo que Magneto se detuviera, su mirada impresionada se veía vigilada. ¿Qué quieres decir con que no eres un mutante? Peter suspiró. Es una larga historia. Pero, ¿por qué no te lo decimos en el camino? Magneto levantó una ceja. ¿De camino a dónde? Peter respondió, para liberar a tus lacayos. Magneto se sorprendió visiblemente. Había asumido que Peter mantendría a sus seguidores como seguro contra cualquier posible traición. Al ver la mirada de sorpresa en la cara de Magneto, Peter sonriendo. ¿Pensaste que no te los devolvería? Sinceramente, lo consideré, pero luego cambié de opinión. Mantener a los rehenes solo amargaría nuestra relación. Solo los necesarios para llamar tu atención. Ahora puede que los tengas de vuelta. Peter empezó a caminar. Vamos. Tenemos un helicóptero estacionado cerca. Llamó antes de hacer una pausa en sus pasos. Se dio la vuelta, haciendo un gesto a un hombre sentado en un banco al otro lado de la calle, aparentemente absorto en un periódico. Oh, y también puedes llamar a tu amigo que cambia de forma. Ella puede montar con nosotros. El hombre levantó la vista desde su periódico, revelando los llamativos ojos amarillos de Mystic, llenos de sorpresa. Como lo sabía, se preguntó, mirando a Magneto, que parecía igualmente asombrado mientras la saludaba para unirse a ellos. A medida que Mystic se acercaba, los ojos de Xavier se abrieron de par en conmoción. Los recuerdos de su amistad de la infancia se inundaron, se mezcló con el dolor de su traición al elegir a Eric en lugar de a él. Respiró hondo, tratando de estabilizar su corazón acelerado. Raven, saludó, su voz teñida de una mezcla incómoda de nostalgia y dolor. Ha pasado mucho tiempo. Forzó una sonrisa débil, pero sus ojos traicionaron la persistente tristeza y desconfianza que sentía. Mystic caminando, su expresión era ilegible. Carlos, respondió. El aire entre ellos estaba lleno de historia tácita, cada uno midiendo silenciosamente al otro. Magneto los observó por un momento, frunciendo el ceño cuando se volvió hacia Peter. Dirige el camino. Mientras se marchaban, el grupo cayó en un silencio incómodo, especialmente Charles y Mystic, que parecían estar impidiendo el contacto visual. Incómodo con la tensión, Peter se volvió hacia Magneto y preguntó, ¿entonces, crees en los extraterrestres? C-123, prisioneros liberados. Peter se centró en pilotar el helicóptero mientras volaba sobre el extenso paisaje urbano de abajo. En la parte de atrás, Magneto, Mystic y Xavier se sientan, el zumbido del motor del helicóptero llenando el silencio. Peter aprovechó la oportunidad para iniciar la conversación. Así que creo que es hora de que hablemos del panorama general, dijo Peter, mirando hacia atrás a sus pasajeros. Como dije antes, los extraterrestres existen. Magneto y Mystic intercambiaron miradas escépticas, sus expresiones dudosas. Me parece difícil de creer, murmuró Magneto, con su tono goteando de escepticismo. Peter levantó una ceja y se volvió hacia atrás, preguntando, entonces, ¿tener superpoderes es completamente normal para ti, pero la idea de la vida extraterrestre no lo es? Xavier, sentado junto a Magneto, se acercaba a estar de acuerdo con Peter. Él está diciendo la verdad. Fui testigo de un accidente de una nave en el bosque detrás de mi casa. Y definitivamente era extranjero. Es difícil de creer, pero es cierto. Mystic cruzó los brazos, sus ojos se estrecharon. ¿Y por qué deberíamos creer algo de esto? Incluso con Charles hablando por ti, suena descabellado. Peter suspiró, dándose cuenta de que probablemente no deberá haberse burlado tanto de ella por teléfono. Lo entiendo, es mucho para asomar. Pero la realidad es que la Tierra no está tan aislada como crees. Lo más probable es que los Kree, una raza guerrera expansionista de alienígenas, estén planeando invadir la Tierra en los próximos días o semanas. El escepticismo de Magneto se convirtió en preocupación. ¿Y cómo sabes esto?, preguntó, mirando a Peter. Hablas como si no fueras de este mundo. Bueno, lo soy, pero he estado fuera del planeta durante un tiempo, admitió Peter de forma crítica.
Luego detalló la situación de Carol, describiendo su aterrizaje forzoso, el chip en su cabeza y su lavado de cerebro por un Sith. Un Sith también podría estar entre la fuerza de invasión, agregó. Xavier levantó una ceja, escuchando esto por primera vez. ¿Un Sith? ¿Es esa otra raza alienígena? Magneto y Mystic se inclinaron. Peter negó con la cabeza, reflexionando sobre cómo explicarlo. Profesor, ¿recuerda cuando le hablé del trabajo y la práctica que se necesitó para ganar mis poderes? Preguntó, y Xavier avanzando. Bueno, los Sith son individuos con habilidades similares, pero han tomado un camino diferente. Canalizan emociones negativas como la ira, el odio y el dolor para alimentar sus poderes. Mystic parecía todavía escéptica, pero la expresión de Magneto se había vuelto reflexiva. ¿Y crees que uno de estos Sith vendrá a la Tierra como parte de esta invasión de Kree? Peter ascendió. Sí. Carol estaba bajo el control de un Sith, y si se enteran de que está aquí, no dudarán en venir a recuperarla. Es por eso que tenemos que estar preparados. ¿Por qué solo nos dice esto ahora? El escepticismo de Mystic se ablandó ligeramente. ¿Y qué proponemos que hagamos? Peter los miró. Tenemos que estar listos para luchar. Como puedes ver, estamos reuniendo un equipo para desmantelar Hydra, pero no será nuestro único enemigo. Es decir, si estás a bordo, se encogió de hombros, regresando para volar el helicóptero. Pero, la razón por la que solo te digo esto ahora es simple, es difícil de creer. Hydra es una amenaza terrestre que entiendes, pero el Kree o el Sith no significan nada para ti. Magneto se inclinó hacia atrás en su asiento, su mente corriendo con las implicaciones. Esto es mucho para tener en cuenta. Pero si lo que estás diciendo es cierto, entonces no podemos darnos el lujo de ignorarlo. Peter asintiendo con la cabeza. Exactamente. Una invasión de Kree es una amenaza mucho más grave de lo que crees. No se trata solo de que maten a innumerables personas, si descubren la existencia de mutantes, la Tierra ya no estará a salvo. Los Kree y los Sith no se detendrán ante nada para conquistar este planeta. Se detuvo, volviendo a ellos, y que Dios nos ayude a todos y filtran esa información al resto de la galaxia. El silencio envolvió la cabina cuando el peso de la realización afectó a los 3 pasajeros. Si la galaxia descubriera mutantes, podrían reponerse de todos los imperios alienígenas que vinieron a golpear. La respuesta fue clara, no pude. Magneto fue el primero en hablar. Entonces, ¿no hay mutantes más allá de la Tierra? Peter se rió. No, el Gen X es exclusivo de los humanos. Si bien muchas razas en la galaxia se parecen a los humanos, no son humanos y no son de la Tierra. Veo. A medida que la conversación se volvió silenciosa, Peter de repente ajustó la altitud del helicóptero, haciendo que ascendiera rápidamente. Se elevaron cada vez más, entrando en una espesa reunión de nubes. Magneto y Mystic intercambiaron miradas confusas, inseguras de lo que Peter estaba haciendo. ¿Qué está pasando? Magneto preguntó, su tono cauteloso. Espera, ya verás, respondió Peter, con un toque de una sonrisa jugando en sus labios. A medida que rompieron la cubierta de nubes, la confusión en las caras de Magneto y Mystic se convirtió en asombro y conmoción. Las nubes se despejaron, revelando una vista asombrosa, una enorme estructura flotante, diferente a todo lo que habían visto. La base de la habitación roja se cernía majestuosamente en el cielo, su elegante diseño y su tamaño son un testimonio de la tecnología e ingeniería más avanzadas de la Tierra. Y a pesar de que Xavier había visitado la habitación roja antes, la vista todavía lo dejó asombrado. La base flotante era una maravilla de la ingeniería moderna, un símbolo de sus esfuerzos combinados contra las amenazas a las que se enfrentaban. Peter pilotó de forma experta el helicóptero hacia la base, guiándolo hacia la puerta del hangar que se abre. Cuando aterrizaron sin problemas dentro del hangar, Peter comenzó a explicar. Esto, dijo Peter, señalando la impresionante estructura que los rodea, es la Sala Roja. Va a ser nuestra base de operaciones en la lucha contra Hydra. Y si las actualizaciones se terminan a tiempo, tal vez podamos usar contra el Kree, pero eso depende de Rocket. ¿Cohete? Todos se preguntaron, mientras desembarcaban del helicóptero. Esperando su llegada cerca estaban Peggy, Logan y Natasha. Peggy había estado esperando, sabiendo que Peter volvería después de su reunión. Natasha, que había estado trabajando con Peggy últimamente, se había unido a ella, aunque no había aceptado oficialmente un puesto con S.H.I.E.L.D., a diferencia de muchas de las otras viudas negras. Por supuesto, Natasha también quería volver a ver a Peter, sonriendo inconscientemente mientras salía de la cabina. Logan, que se había topado con Peggy y Natasha en el camino, había oído que Peter volvería y esperaba tener algo de tiempo con su hermano, Sabertot. Cuando salieron del helicóptero,
Los ojos de Peggy se abrieron ligeramente cuando vio a Magneto y Mystic, dos terroristas mutantes muy buscados. En realidad, se las arregló para reclutarlos. La tensión era palpable, pero Peggy había aceptado el plan de Peter de tratar de trabajar juntos, así que dio un paso adelante, poniendo un comportamiento profesional. Bienvenido a la Sala Roja, dijo Peggy, extendiendo su mano a Magneto y Mystic. Soy el director Carter. Es una sorpresa veros a los dos aquí. Magneto tomó su mano, su expresión de leve diversión. El placer es mío, señorita Carter. Entiendo que todos estamos aquí por una causa común. Mystic le dio la mano a Peggy, su expresión más vigilada. Esperamos que sí. Peter, sintiendo la tensión, intervino para suavizar las cosas. Todo el mundo, esto es Magneto y Mystic. Van a trabajar con nosotros contra Hydra, y más. Logan, que había estado observando en silencio, habló. Entonces, ¿te las arreglaste para reclutarlos, eh? Peter se encogió de hombros. Sí, en realidad no fue tan difícil. Logan gruñó, claramente en guardia alrededor de los recién llegados. Magneto, siempre el estratega, se volvió hacia Peter. Entonces, ¿cuál es nuestro primer movimiento? Peter respiró hondo, listo para sumergirse en los detalles. Primero, necesitamos ponerte al día sobre lo que sabemos sobre las operaciones de Hydra, entre otras cosas. Pero primero, liberemos a tus lacayos. ¿Qué pasa con Sabertooth? ¿Puedo verlo? Preguntó Logan. Peter ascendiendo, recordando su promesa. Claro, aunque necesito liberarlo como parte del acuerdo con Magneto. Los ojos de Logan se abrieron de par en preocupación. ¿Lo estás dejando? Peter se encogió de hombros pidiendo disculpas. Sí, es parte del trato que hicimos. Pero todavía puedes hablar con él. Dudo que la hermandad esté tan restringida. Probablemente puedas llamarlo y visitarlo cuando quieras. Peter miró a Magneto, quien estaba de acuerdo. De hecho, Víctor es libre de hablar contigo en cualquier momento. Con esa tranquilidad, Peter les dijo que esperaran mientras iba a agarrar a los prisioneros. Volveré en unos minutos. Trata de no mataros el uno al otro mientras yo no estoy. Por supuesto, Peter podría haberlos llevado a su barco ahora que lo había revelado todo, pero no confiaba lo suficiente en Magneto. Después de todo, su barco está hecho de metal, y no podía arriesgarse a que Magneto lo manipulara por curiosidad. Así que dejó el grupo y se dirigió a un hangar aislado, donde su nave espacial estaba estacionada. Dentro del barco, Peter se dirigió a la prisión donde estaban retenidos Toad, Juggernaut y Sabertooth. Los tres prisioneros levantaron la vista cuando él entraba, sus expresiones una mezcla de resignación y desafío. Peter sonriendo alegremente, a pesar de sus ceños fruncidos. Buenas noticias, chicos. Eres libre de ir. ¿Y adivina qué? Trabajaremos juntos mucho más en el futuro. Los prisioneros se miraron, claramente confundidos y escépticos. Sí, claro, vete a la mierda. Juggernaut no creyó ni una palabra de lo que dijo. Con eso, Peter comenzó el procedimiento para liberarlos, comenzando con los chips implantados en sus cuellos. No tenían ni idea de que estos chips estaban allí, así que verlos retirados fue sin duda una sorpresa, pero solo tomó un momento. Peter había considerado dejar las fichas, pero sabía que Magneto se daría cuenta. Después de todo, estaban hechos de metal. Por supuesto, mantenía los puños en ellos, ya que mantenían a los prisioneros bajo control con la amenaza de electrocución si actuaban mal. Luego, para asegurarse de que no pudieran aprender demasiado sobre su barco, les pusieron bolsas sobre la cabeza y la sacaron. ¡Hey! El sapo tartamudeó, su imaginación se volvió loca. No nos vas a matar, ¿verdad? Mira, lo sentimos, ¿de acuerdo? Esto no es gracioso. Por favor, no nos mates. Rogó, su voz temblando. Magneto no te deja salirte con la tuya. Peter llevó al trío fuera del barco en diversión silenciosa, llevándolos de vuelta al hangar donde Magneto y los demás estaban esperando. Cuando llegaron, todavía convencidos de que están a punto de ser ejecutados, Peter les quitó las bolsas de la cabeza, revelando a Magneto de pie ante ellos. Los ojos de Toad, Juggernaut y Sabertooth se abrieron de sorpresa al ver a su líder. ¿J. Jefe? Magneto irritante, su presencia exudando autoridad. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Tony Stark se sentó cómodamente en su jet privado, con un vaso de whisky en la mano mientras miraba por la ventana. El vuelo a Nueva York fue sin problemas, pero su mente corría de curiosidad por Peter. ¿Quién eres exactamente, Peter Quill?, murmuró para sí mismo. De repente, la voz de Jarvis rompió sus pensamientos. Sir, tengo algo que necesita ver. Tony levantó una ceja. ¿Qué es, Jarvis?
Una pantalla en el avión, mostrando imágenes de CCTV. Tony se inclinó hacia adelante, su interés despertó. Las imágenes mostraban Central Park, centrándose en una confrontación entre Peter y un hombre que Tony no parecía reconocer. La escena se desarrolló, mostrando a Magneto levantando objetos de metal como bancos y cubos de basura en el aire. Los ojos de Tony se abrieron de par en par. ¿Es un mutante?, murmuró con asombro. ¿Por esto Peter volaba a la ciudad? ¿Para conocer a este mutante? Pero lo que realmente le llamó atención la fue Peter. Observó cómo la electricidad cruje en las manos de Peter, bailando entre sus dedos. Se encontró con la mirada de Magneto sin un toque de miedo. Los dos se quedaron allí, mirándose amenazantemente, la tensión palpable incluso a través de la pantalla. El agarre de Tony en su vidrio se presiona. ¿Qué diablos estás haciendo, Peter?, susurró, su mente corriendo con posibilidades. Las imágenes continuaron, mostrando al profesor Xavier avanzando, hablando con calma y aparentemente desactivando la situación. Los objetos metálicos se redujeron al suelo y la electricidad se disipó de las manos de Peter. Tony se inclinó hacia atrás en su asiento, procesando lo que acababa de ver. Jarvis, compila todo lo que sabemos sobre Peter Quill. Este chico definitivamente está tramando algo. Ya estoy trabajando en ello, señor, respondió Jarvis. Debe seguir monitoreando la situación en Nueva York. Tony ascendió. Sí, manténme informado sobre cualquier novedad. Y infórmame en el momento en que aterricemos. Necesito verlo en persona. Como usted desea, señor, respondió Jarvis. La mente de Tony continuó abarrotándose de preguntas y teorías mientras miraba fijamente a la pantalla. Esta reunión con Peter iba a ser aún más interesante de lo que había pensado inicialmente. C-124, una noche de patos. Rocket estaba en su elemento, rodeado de piezas, cables y aparatos mientras trabajaba furiosamente en la mejora de la base flotante de la habitación roja. Sus patas peludas se movían con precisión, y sus ojos se entrecierran, tomando cada detalle. Junto a él, Groot, Cosmo, Teefs, Lilla y Flor se apresuraron a seguir sus instrucciones de fuego rápido, cada uno tratando de mantenerse al día con el implacable ritmo del mapache. Gran, dama ese acoplador de plasma. El ladro. Soy Groot, respondió el árbol, entregando una parte al azar. Sin mirar, Rocket lo tomó, solo para darse cuenta de que no era lo que había pedido. No, imbécil, el que está a tu izquierda, gritó, finalmente consiguiendo lo que necesitaba. Cosmo, asegúrate de que esos conductos estén conectados correctamente. No, el azul va allí, no el rojo. La voz de Rocket era aguda. Sí, Rocket, respondió Cosmo, sus habilidades telequinéticas la ayudan a colocar las piezas según las instrucciones. Teefs, Lilla y Flor se apresuraron, cada uno haciendo su parte para que la operación funcionara sin problemas. A pesar de sus mejores esfuerzos, la voz de Rocket nunca perdió su ventaja. Cerca, Howard el pato estaba descansando con una bebida en la mano, con los ojos llorosos de embriaguez. Frente a él, Revan se sentó con las piernas cruzadas, meditando, el aura serena del fantasmal señor Sith es un marcado contraste con el caos que lo rodea. Howard tomó otro trago de su bebida y soltó un largo suspiro exagerado. No puedo creer que Peter nos haya dejado atrapados aquí en esta lata flotante. No hay animales parlantes, no hay árboles vivos, no hay fantasmas de fuerza del lado oscuro en este planeta. Solo un montón de humanos aburridos. ¿Cómo se supone que vamos a divertirnos? Es como si hubiera olvidado lo que significa divertirse. Las orejas de Rocket se contrajeron de irritación. Podía sentir que su concentración se deslizaba. Finalmente, rompió. Lo tenemos, Howard. No has hecho más que quejarte desde que llegamos aquí. Si quieres irte y explorar el planeta, entonces vete ya. Estoy tratando de hacerlo para que este lugar pueda saltar al hiperespacio, y no necesito escuchar a un charrón de pájaro borracho sobre sus problemas por encima de todo lo demás. De repente, Cosmo se burló, todos sabemos que Howard no irá porque le tiene miedo al capitán. Esto se ganó una ronda de risas de todos, excepto de Revan, que continuó su meditación sin un toque de diversión. Las plumas de Howard se agitaron visiblemente mientras refutó, no le tengo miedo a nadie, especialmente a Peter. Sí, cierto. Cosmo se dijo sarcásticamente. ¿Sabes qué? Howard se levantó de su asiento, bien, me iré. Rocket, apenas prestando atención, murmuró sobre su hombro, claro, ya ves. Howard tomó su bebida y comenzó a pisotear, y agregó, me voy, y es mejor que ninguno de ustedes se lo diga a Peter. Cosmo no pudo resistirse a un último golpe. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Howard hizo una pausa y volvió a mirar a Cosmo. ¿Sabes qué? Díselo si quieres. Me importa un carajo.
Rocket, que ya se centró en su trabajo, respondió distraídamente, sí, lo que sea. Solo te vas ya. Cuando Howard se fue, dirigiéndose hacia el hangar para apoderarse de un helicóptero, el equipo de Rocket continuó sus esfuerzos, la atmósfera se aligeró por la salida del pato gruñón. En el hangar, Howard se subió a un helicóptero, refunfuñándose a sí mismo. ¿Creen que le tengo miedo a Peter? Sí, claro. Subió el helicóptero y despegó, saliendo a explorar la Tierra en sus propios términos. Horas después de la partida de Howard, Peter entró en el bullicioso hangar, con los ojos barriendo a su equipo, Groot, Cosmo, Rocket, Teefs, Lilla y Floor, trabajando duro. Hola a todos, anunció Peter, llamando su atención. Finalmente les he explicado a los demás sobre los extraterrestres y todo eso. Así que si quieres, puedes dejar de esconderte y presentarte ahora. Un suspiro colectivo de alivio y una onda de emoción inundaron al grupo. Habían estado escondidos durante un tiempo, y aunque no podían aventurarse a la Tierra, al menos podían caminar libremente por los pasillos de la Sala Roja. Peter luego se volvió hacia Revan, que acababa de abrir los ojos de la meditación. Lo siento, maestro, pero con los Jedi de camino hacia aquí, probablemente sea mejor que permanezcan ocultos. Afortunadamente, eres un fantasma de la fuerza, así que no debería ser tan difícil. Revan asintió, entendiendo la situación. Lo entiendo. Me quedaré fuera de la vista. Peter estaba agradecido por el fácil acuerdo de Revan. Ya había explicado las amenazas inminentes de la situación de Kree, los Sith y Carol a su tripulación, por lo que todos entendieron la gravedad de la situación. Muy bien, continuó Peter, ¿por qué no venís a conocer a todos? La tripulación, a excepción de Revan, que necesitaba permanecer oculta, estuvo de acuerdo con entusiasmo. Estaban emocionados de finalmente interactuar abiertamente con los demás. Sin embargo, cuando estaban a punto de irse, Peter se dio cuenta de que alguien había desaparecido. Espera un minuto, ¿dónde está el pato alcohólico? Cosmo estaba a punto de hablar, pero Rocket la venció, sorprendentemente eligiendo cubrir a Howard. Probablemente esté durmiendo fuera de su último doblador en el barco. Peter se encogió de hombros, aceptando la explicación sin mucha preocupación. Lo que sea, déjalo dormir entonces. Peter condujo a Groot, Cosmo, Rocket, Teefs, Lilla y Floor a través de los sinuosos pasillos de la Sala Roja, dirigiéndose a la sala de reuniones donde Peggy, Xavier, Mystic y Magneto se reunieron alrededor de una mesa. A medida que se acercaba, el sonido de la voz enojada de Magneto se podía escuchar a través de la puerta. Operación Paperclip, decía, su tono goteaba de desdén. ¿Reclutar nazis en tu propia organización? No puedo creer la pura idiotez de esto. Es como envenenarse voluntariamente a sí mismo. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido? Peter abrió la puerta y entró, la conversación se detuvo mientras todos los ojos se volvían hacia él. Veo que le ha explicado todo, dijo Peter, mirando a Peggy. Peggy soltó un suspiro, asintiendo con la cabeza. Sí, aunque estoy empezando a arrepentirme. Magneto no pudo evitar añadir un comentario sarcástico. Estoy seguro de que no es lo único de lo que te arrepientes. Antes de que las disputas pudieran aumentar, Peter llamó la atención de todos. Muy bien, mantengámonos civilizados. Como he revelado todo sobre mí, pensé que sería una buena idea que conocieras a mi equipo. Él hizo un gesto para que su tripulación diera un paso adelante. Groot, que se elevaba sobre todos, agitó un enorme brazo similar a una rama. Yo soy Groot, dijo, con su voz profunda resonando en la habitación. Peggy parpadeó sorprendida. Es un árbol. Cosmo trotó hacia adelante a continuación, su cola meneando. Saludos, camaradas. Cosmo se complace en conocer nuevos amigos. ¿Es un perro que habla? Mystic preguntó, con las cejas levantadas de sorpresa. Sí, y sí, sonriendo Peter, disfrutando de sus reacciones. Rocket se adelantó. Cohete. Teefs, Lilla y Floor siguieron, cada uno presentándose. Soy Teefs, dijo la criatura parecida a una morsa, con sus colmillos mecánicos brillando. Soy Lilla, intervino la nutria, con su voz suave pero firme. Floor, el pequeño conejo robótico, rebotó hacia adelante. Piso de soja. Xavier, Magneto, Peggy y Mystic miraron con diversos grados de asombro y curiosidad. Peter luego dio un gesto hacia cada uno de los grupos reunidos. Esta es Peggy Carter, directora de S.H.I.E.L.D. Profesor Charles Xavier. Magneto, líder de la Hermandad de Mutantes, y Mystic, uno de sus lacayos. Los ojos de Mystic se estrecharon sutilmente a la introducción. La atención de Magneto se detuvo en Rocket. ¿Eres el que actualiza esta base? Recordó el comentario de Peter cuando aterrizaron antes. Rocket cruzó sus brazos. Sí, ese soy yo.
¿Qué pasa con eso? Magneto miró al roedor que él estaba delante, con una expresión impresionada en su cara. Puedo sentir lo que has hecho a través del metal. Es bastante aterrador. Rocket se rió, tomando las palabras como un cumplido. Gracias. Peter levantó una ceja, curioso sobre lo que Rocket podría haber hecho para asustar a Magneto. La mirada de Xavier fue reflexiva mientras miraba a la tripulación de Peter. Son bastante únicos. ¿Son todos extraterrestres? Peter negó con la cabeza. No, técnicamente, el único alienígena aquí es Groot. El resto de nosotros somos de la Tierra. Peggy miró alrededor del grupo antes de volver con Peter. ¿Cómo es eso posible? Preguntó ella. Los ojos de Magneto permanecieron afilados con sospecha. Sí, no creo que me haya encontrado con animales que hablan antes. Es una larga historia. Con su presentación y muchas preguntas respondidas, Peter se sentó a la cabeza de la mesa, con su tripulación de pie detrás de él. Se volvió hacia Peggy y le preguntó, ¿lo encontraste? Peggy ascendió, sacando una pequeña caja negra y colocándola sobre la mesa. Como dijiste, encontré esto en los restos que Charles reconoció. Es la caja negra del barco de Carol. Después de algunos escaneos, descubrimos que está enviando una señal. Peter cogió la caja negra y se la tiró a Rocket, quien la atrapó sin esfuerzo. Ábrelo y asegúrate de que es lo que creemos que es, pero no detengas la señal. Magneto frunció el ceño. ¿Por qué no deberíamos detener la señal? Es posible que aún no se hayan dado cuenta de que se estrelló. Rocket, que de alguna manera ya había abierto la caja, habló. No es así como funciona esto. Solo envía una señal una vez que un barco se ha estrellado. Lo que significa que fueron alertados tan pronto como ella bajó. El ceño fruncido de Mistice. Todavía no veo por qué no deberíamos destruirlo. Con el activo, solo le estamos diciendo al enemigo dónde estamos. Peter negó con la cabeza. Ese es el punto. ¿Qué crees que pasa si el Kree llega sin una señal que seguir? Simplemente atacarán al azar. Con esto, podemos atraerlos a un área deshabitada y luchar sin arriesgar ninguna vida inocente. Peggy ascendió con la cabeza. En otras palabras, pusimos una trampa. Exactamente, confirmó Peter. Luego se volvió hacia Rocket, que había terminado de examinar la caja negra. Cuéntanos sobre las mejoras que has estado haciendo en la sala roja. Podríamos usarlo en la lucha. Comprendiendo la intención de Peter, Rocket me sonríe. Me alegro de que hayas preguntado. Después de la reunión de estrategia, en la que detallaron su plan para hacer frente a la invasión entrante, se decidió que Hydra tendría que esperar hasta que se atendiera la amenaza alienígena. Con todos yendo por caminos separados por el momento, Peter y su tripulación regresaron a su barco. Sin embargo, cuando entraron en el barco, Peter comenzó a darse cuenta de que algo estaba fuera de lo común. ¿Dónde está Howard?, murmuró, mirando alrededor del barco. Se volvió para preguntarle a Cosmo, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad de delatarlo. Howard tomó un helicóptero y se fue. Dijo que estaba cansado de esconderse y que quería explorar la Tierra. Incluso miró a Rocket, y agregó, y él también lo cubrió. La piel de Rocket se erizó de molestia mientras se enfrentaba a Cosmo. ¿Por qué me metiste en esto, malo? Cosmo le disparó a Rocket con una mirada. Mentirle al capitán es malo, y Cosmo es un buen perro, declaró, con la cola meneando furiosamente. Los ojos de Peter se estrecharon, más exasperado que enojado. Entonces, acaba de despegar. ¿Mencionó a dónde iba? Rocket suspiró, rascándose la parte posterior de la cabeza. No, pero apuesto a que cualquier cosa que esté en algún bar ahora mismo. Mientras tanto, el avión privado de Tony Stark aterrizó sin problemas en la pista, los motores se detuvieron cuando se abrió la puerta de la cabina. Tony salió, mirando a cada pedacito al playboy multimillonario que era conocido por ser. Mientras bajaba por los escalones, su teléfono sonó con una notificación de Jarvis. Sir, se desconoce la ubicación actual de Peter Quill. Tony frunció el ceño, pasando una mano por su cabello. Genial, simplemente genial. Supongo que vamos a entrar a ciegas, murmuró para sí mismo. Sin un destino claro en mente, Tony decidió ir directamente al bar del aeropuerto para tomar una copa. Entró en el bar, la atmósfera una mezcla de conversaciones dobladas y el tintineo de las gafas. Tomando asiento en el bar, le dio una señal al camarero. Sexo en la playa, ordenó sin peñar, con la mirada vagando por encima de los clientes. Cuando el camarero estaba a hacer su bebida, la atención de Tony se sintió atraída por una conmoción en el otro extremo del bar. Una figura pequeña y de extraño aspecto estaba tratando de golpear a un grupo de chicas que estaban visiblemente asustadas por su apariencia. Parecían pensar que era solo un pequeño monstruo con un traje de piel. Ah,
Vamos, cariño. No hay razón para tener tanto frío, dijo Howard borracho. Sabes, una vez que te agachas, tú. Sal de aquí, monstruo, una de las mujeres interrumpió. Ya te lo dijimos, no estamos interesados. Ve a llevar tu espeluznante disfraz a otro lugar. Tony observará con desviación cómo la figura, claramente borracha y sin aceptar bien el rechazo, regresaba al bar, tomando asiento cerca de él. La mirada más cercana hizo que Tony se preguntara si era realmente un disfraz o no. ¿Es tan realista? ¿Podría ser realmente un mutante? Howard miró a las chicas que lo habían rechazado, murmurando enfadado consigo mismo. Los humanos estúpidos no saben nada bueno cuando lo ven. Tony se rió, tomando un sorbo de su cóctel recién hecho. Noche difícil, ¿eh? ¿Podrías decir eso? Howard miró a Tony, su molestia se desvaneció un poco. Mujeres, ¿estoy en lo cierto? Tony irritando. Te escucho. Aunque tengo que decir que no estás exactamente vestido para recoger chicas. Howard puso los ojos en blanco. Sí, no es broma. Tony y Howard se inclinaban fuertemente contra la barra. La corbata de Tony estaba suelta y el sombrero de Howard estaba chueco. Chug. Chug. Ambos inclinaron la cabeza hacia atrás, la cerveza espumosa cayendo en sus gargantas. Tony se asomó rápidamente, limpiándose la boca mientras terminaba. Howard igualó a Tony sorbo por sorbo, golpeando su Stein hacia abajo. El bar estaba más tranquilo ahora, la multitud nocturna se estaba adelgazando. Tony y Howard estaban visiblemente borrachos, su discurso arrastraba las palabras y sus movimientos exagerados. Tony le dio unas palmaditas a Howard en la espalda. ¿Estás bien, lo sabes? Howard se rió, balanceando su taburete. Tú no eres tan malo, Stark. Completamente intoxicado, Howard golpeó su vaso. ¿Y sabes qué más? No le tengo miedo a nadie. Todos piensan que le tengo miedo a Peter, pero no lo tengo. A veces puede ser un poco demasiado intenso, eso es todo, lo juro. Los oídos de Tony se alentaron al mencionar ese nombre. ¿Pedro? C-125, invitado no invitado. Tony observó cómo Howard se apoyaba fuertemente en la barra, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Aprovecha la oportunidad, viendo la oportunidad de descubrir más sobre Peter y este nuevo amigo como un pato que había hecho. Vamos, Howard, dijo Tony, de pie y tirando algo de dinero en efectivo en el bar. Vamos a llegar a casa. Howard se quejó incoherentemente, pero no se resistió mientras Tony lo ayudaba a ponerse de pie. Salieron del bar, Howard tropezando y apoyándose en Tony para obtener apoyo. Tony se sorprendió al descubrir que Howard había venido en un helicóptero, estacionado cuidadosamente en una plataforma de aterrizaje en el aeropuerto. ¿De dónde diablos sacaron esta cosa? Tony murmuró, notando las marcas soviéticas mientras cargaba al pato borracho en la cabina a su lado. Muy bien, cerebro de la pluma, ¿a dónde? Preguntó Tony, instalándose en el asiento del piloto y arrancando el motor. Howard arrastró sus palabras, apenas tenían sentido. Arriba, tenemos que subir. Tony suspiró, dándose cuenta de que esto iba a ser un desafío. Arriba, lo es. El helicóptero despegó y Tony comenzó a navegar en direcciones esporádicas y apenas coherentes con su pasajero. El viaje fue cualquier cosa menos suave, con Howard guiándolos en círculos a veces. Correcto, no, izquierda. Espera, arriba. Howard murmuró, con la cabeza a un lado. Decídete, ¿verdad? Tony se quejó, ajustando constantemente los controles. Después de lo que se sintió como una eternidad de direcciones incorrectas y casi faltas, finalmente rompieron la gruesa capa de nubes. Los ojos de Tony se abrieron de par en par cuando la base flotante de la habitación roja se veía, su enorme estructura flotando en el cielo como algo salido de una película de ciencia ficción. ¿Qué diablos? Tony respiró, completamente asombrado por la vista. Tacit, dijo Howard, señalando perezosamente. Allí. Tony sacudió su sock y navegó hacia uno de los hangares. Las enormes puertas se abrieron lentamente a medida que se acercaban, lo que les permitía volar hacia adentro. El hangar estaba oscuro e inquietantemente silencioso cuando aterrizaron. Tony ayudó a Howard a salir del helicóptero, ambos tratando de estar lo más tranquilos posible, como adolescentes que regresan a hurtadillas a la casa después de una noche de fiesta. Sin embargo, su enfoque sigiloso se arruinó abruptamente cuando las luces del hangar se encendieron, inundando el espacio con luz brillante. Howard entrecerró los ojos, y su corazón se hundió cuando vio a Peter apoyado en la pared, con los brazos cruzados mientras miraba fijamente a Tony sorprendido. Howard tropezó, tratando de ponerse de pie. Oye, Cap. Traje compañía. ¿Puedo ver eso? Los ojos de Peter se estrecharon hacia Tony.
¿Te importa explicar lo que está haciendo aquí? Le preguntó a Howard. Tony se aclaró la garganta, sonriendo torpemente. Solo llevando al amigo emplumado a casa. Sabes cómo es después de una larga noche de fiesta, ¿verdad? Peter no parecía divertido. No estaba hablando contigo. Tony ascendiendo, dándose cuenta de que podría haber mordido más de lo que podía masticar. Claro, me quedaré aquí. Dijo, alejándose un paso tanto de Peter como de Howard. Los ojos de Peter se fijan en Howard, su furia palpable. ¿En qué demonios estabas pensando? Su voz era baja, apenas contenía la ira hirviendo bajo la superficie. Te dije que no te fueras. ¿Tienes idea de lo imprudente que fue eso? Y para empeorar las cosas, trajiste a alguien a nuestra base secreta. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tony, de pie a un lado, trató de intervenir. Oye, Peter, tal vez podamos. Peter se volvió bruscamente, su resplandor silenciando a Tony al instante. Mantente al lado de esto, Stark. Esto es entre el pato y yo. Tony levantó las manos en un gesto aplacante, decidiendo que era mejor no presionar su suerte. Muy bien, muy bien. Solo intento ayudar. Peter se volvió hacia Howard, preguntando. ¿Estás escuchando ahora mismo? ¿Entiendes lo grave que es esto? Howard entrecerró los ojos, tratando de centrarse en la cara de Peter. Lo siento. Yo solo. Antes de que pudiera terminar, la cara de Howard se puso verde. Con un sonido fuerte y requeo, se inclinó hacia adelante y vomitó sobre los zapatos de Peter, luego se derrumbó contra el suelo, inconsciente. Peter miró hacia abajo al desorden de sus botas, su ira dando paso momentáneamente al disgusto. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Genial. Simplemente genial. Tony no pudo evitar reírse, a pesar de la tensa situación. Sabes, una vez le hice exactamente lo mismo a mi viejo. Estaba tan jodido. Sí, bueno, yo también. Peter le echó una mirada y luego suspiró. Vamos, llevemos a este estúpido pájaro a la bahía médica. Mientras Peter llevaba al pato inconsciente a través del hangar, los ojos de Tony estaban muy abiertos de fascinación. La vista de la nave espacial estacionada allí fue suficiente para dejarlo asombrado, pero la tecnología avanzada y el diseño elegante de la nave lo hicieron prácticamente babear. ¿Es esto? ¿Es lo que creo que es? Tony preguntó, su voz llena de una mezcla de emoción e incredulidad. Sí, respondió Peter con costura, centrándose en llevar a Howard a la enfermería. ¿Por qué Howard tuvo que llevar a este hangar? Hay como otras 5 opciones. La mirada de Tony se dio la vuelta, teniendo en cada detalle. Esto es increíble. Nunca he visto nada igual. La tecnología aquí está fuera de este mundo. Peter suspiró, tratando de mantener su paciencia. Llevemos a Howard a la enfermería, y luego podemos hablar. Se caminó a través del barco, la cabeza de Tony girando mientras se abría de aceptar todo a la vez. Los elegantes pasillos, los paneles de control avanzados y el zumbido de la tecnología alienígena lo dejaron sin palabras. Cuando entraron en la enfermería, los ojos de Tony se abrieron aún más. La habitación estaba llena de equipos médicos avanzados, con los que solo había soñado. Un droide médico se acercó inmediatamente, sus sensores escaneando a Howard mientras se preparaba para atenderlo. Vaya, ¿eso es un robot? Tony preguntó, acercándose para ver mejor. Sí, es un droide médico, confirmó Peter, acostando a Howard en una cama de hospital. El droide comenzó a trabajar, escaneando los signos vitales de Howard y administrando los tratamientos necesarios. Tony observó con fascinación cómo el droide atendía de manera eficiente a Howard. El nivel de tecnología aquí es como algo salido de una película. Cuando Peter y Tony salían de la bahía médica, la boca de Tony se movía constantemente con preguntas, tratando de dar sentido a todo lo que había visto. Peter, por otro lado, se centró en otra cosa. El vómito en sus botas y pantalones lo hacía cada vez más incómodo. ¿Cómo funciona el sistema de propulsión del barco? Tony preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. ¿Y qué tipo de fuente de energía estás usando? Sea lo que sea, tiene que estar años luz por delante de cualquier cosa en la Tierra. Peter suspiró, pateando sus botas empapadas de mito en un compactador de basura cercano. Estoy un poco ocupado ahora, Tony. Podemos hablar del barco mismo más tarde. Tony no pareció escucharlo, continuando con su rápido interrogatorio. ¿Dónde está la cabina? ¿Esta cosa tiene escudos de energía como Star Trek? ¿Y qué pasa con ese droide médico? ¿Es totalmente autónomo o controlado a distancia? Espera, ¿está vivo? Peter ignoró el aluvión de preguntas cuando comenzó a quitarse los pantalones, tirándolos también a la basura.
La vista finalmente pareció sacar a Tony de su curioso frenesí. Dio un paso atrás, con los ojos abiertos desconcertados. Vaya, vaya, espera. Tony exclamó, levantando las manos a la defensiva. No ruedo de esa manera, tío. No es que tenga nada en contra ni nada, pero me gustan las mujeres, no los hombres. Dice antes de darse cuenta de repente, oh, espera un minuto. ¿Es este algún tipo de ritual de bienvenida de tu planeta o algo así? ¿Debería quitarme los pantalones también? Peter hizo una pausa, mirando a Tony, que comenzó a desabrocharse los pantalones, como si fuera un idiota. Para. Por favor, por el amor de Dios, detente. Solo me estoy deshaciendo de la ropa en la que Howard vomitó. Sacudió la cabeza, pasando por delante de Tony hasta su habitación. Solo espera aquí. Encogiéndose los pantalones, Tony vio cómo Peter se desaparecía en una habitación al final del pasillo, sintiéndose un poco tonto por su malentendido. Cuando Peter regresó un momento más tarde, vestido con un par de pantalones frescos y botas nuevas, Tony se frotó la parte posterior del cuello torpemente. Oh, correcto. Lo siento. Pensé. Sí, sé lo que pensaste, se rió Peter, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Ahora, vamos. Sígueme, dijo, saliendo del barco y en los laberínticos pasillos de la sala roja. Mientras navegaban por los pasillos, Peter miró por encima de su hombro. Muy bien, Tony. Responderé a 3 preguntas, pero hazlo rápido. Tengo cosas que hacer y en realidad quiero dormir un poco esta noche. Los ojos de Tony se iluminaron ante la oportunidad. Primera pregunta, ¿era esa una nave alienígena en la que acabamos de entrar? Peter levantó una ceja. ¿En serio? Te doy 3 preguntas gratis y tú preguntas algo de lo que ya sabes la respuesta. Tony se dio cuenta de su error. Claro, obviamente una nave alienígena. Dover. Pensó por un momento. ¿Eres realmente de la Tierra o tu identidad acaba de fabricarse? Peter suspiró. Sí, soy de la Tierra. Mi información es real. Fui secuestrado por extraterrestres cuando tenía 9 años. Los ojos de Tony se abrieron de cuenta. Eso explica por qué desapareciste, murmuró, con un parpadeo de envidia en su cara. Hombre, ojalá los extraterrestres me hubieran secuestrado cuando era niño. Peter puso los ojos en blanco, su expresión seria. Confía en mí, no lo haces. Puede sonar emocionante, pero los maníacos que me llevaron no fueron tan amables como probablemente te estás imaginando ahora mismo. Los ojos de Tony se abrieron más. ¿Te investigaron?, pregunta en un tono silencioso, mirando a la parte trasera de Peter, como si esperara ver algún tipo de evidencia. Peter suspiró, reconociendo que esta conversación podrá ser mejor una vez que Tony estuviera sobrio. No me investiguen, loco. Ahora, haz tu siguiente pregunta. Tony pensó por un segundo. ¿Qué es este lugar? Porque definitivamente no es extranjero como tu nave. No me malinterpretes, está por delante de la tecnología de la Tierra tal vez una década, pero no es nada comparado con tu nave. Peter explicó, esta es la Sala Roja, una base que comandé poco después de regresar a la Tierra. Mi equipo lo ha estado actualizando. Bueno, Rocket lo ha estado actualizando mientras el resto de la tripulación trabaja como sus secuaces. ¿Cohete? Tony pensó, intrigado. Eso explica los trozos de tecnología alienígena que sigo viendo, dijo, señalando a una terminal de aspecto alienígena al final del pasillo. ¿Así? Peter ascendió. Sí, eso es lo que está haciendo Rocket. Aunque no tengo ni idea de lo que realmente hacen. Tony abrió la boca para hacer su última pregunta, pero antes de que pudiera, Peter se metió en una habitación, con la puerta sonando. Dentro se sentó Peggy Carter. Peter se dirigió inmediatamente a ella. Peggy, podemos mover la Sala Roja según lo planeado. Howard ha vuelto. Peggy ascendió, moviéndose para activar los controles, pero se congeló al ver a Tony, que había seguido a Peter dentro. Al mismo tiempo, ambos exclamaron, ¿por qué está aquí? Darth Maul estaba de pie en el puente del buque de guerra Líder Cree, con sus ojos amarillos fijos en la vasta extensión del espacio más allá de la gran ventana de visión. Su rostro estaba retorcido en un ceño fruncido perpetuo, un reflejo de la molestia y la frustración hirviendo dentro de él. La tarea asignada por su maestro estaba por debajo de él, traer un mero juguete era una misión indigna de sus habilidades y estatus. Para empeorar las cosas, esta misión lo obligó a entrar en el espacio salvaje, una región impredecible y peligrosa que podría cobrarle la vida en cualquier momento. El viaje también había estado lejos de ser suave.
Ya habían perdido 2 buques de guerra, uno por el insaciable tirón de un agujero negro y otro por una criatura colosal parecida a un calamar que había destrozado el barco antes de sucumbir al fuego de artillería de su flota. La muerte de la bestia había sido rápida, pero la pérdida del barco y su tripulación fue un golpe para el orgullo y los recursos de Maul. A pesar de estos contratiempos, ahora se acercaban a su destino. La flota acababa de entrar en el sistema solar de donde emanaba la señal de Carol. Un planeta azul gigante se cierne ante ellos, Neptuno. Más allá de ella, una pequeña mota en la inmensidad del espacio marcó su verdadero objetivo, la Tierra. El ceño fruncido de Maul se profundizó mientras miraba la mancha lejana. «Prepara la flota», ordenó, con un gruñido bajo con su voz. «Nos acercamos a nuestro destino». Los oficiales del puente llamaron la atención, emitiendo órdenes al resto de la flota. Los barcos se movieron con una precisión coordinada.